En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a este programa especial que, bueno, hoy no va a ser la dinámica habitual, precisamente porque ha sucedido, que supongo que todos ustedes están al corriente, ese ataque que ya estaba advirtiendo la inteligencia de Estados Unidos durante toda la tarde de que Irán se preparaba para atacar a Israel. Diríamos que es un hecho sin precedentes, pero mentiríamos porque ya sucedió hace unos meses, que eso sí que fue algo que nunca había ocurrido, que Irán atacase directamente a Israel. En esta ocasión lo ha hecho, pero todavía con mayor fuerza. Y además también ya ha advertido que en el caso de que Israel contraataque, ellos responderán. O sea que esa situación en Oriente Próximo, que está muy caldeada, pues podemos decir que hoy ha terminado de explotar. En este directo especial tenemos el privilegio de contar con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien. Triste que tengamos que estar aquí precisamente por un acontecimiento como el que vamos a narrar del ataque de Irán a Israel. También nos acompaña Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juanan? Aquí estamos. ¿Qué tal, Jano? Buenas noches. Ahora vamos para repasar toda la información y contextualizar de lo que estamos hablando, y también entrará con nosotros el almirante Juan Rodríguez Garat en unos minutos. Pero antes de empezar contigo, Alberto, Juan, ¿podemos un poco hacer resumen de lo que sabemos a esta hora? Sí, como bien comentabas, durante todo el día había dicho Estados Unidos que iba a ser inminente un ataque iraní sobre suelo israelí, y así ha sido. Se ha confirmado esa ofensiva un poco antes de las 7 de la tarde, hora española. Están viendo las imágenes ahora mismo. Hablamos de la respuesta de Irán, del régimen iraní, a la neutralización este pasado sábado en Beirut, en Líbano, de Hassan Nasrallah, el máximo líder de Hezbollah, según ha explicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado. Se han lanzado cerca de 200 misiles contra Israel por todo el país. Han sobrevolado esos cohetes, lo pueden comprobar ahora. También tanto en Jerusalén como en Tel Aviv, dos de las ciudades más importantes, lo que sitúa el conflicto en una de sus mayores escaladas desde el pasado 7 de octubre de 2023, cuando Hamás llevó a cabo su ataque contra Israel. El portavoz militar israelí ha hablado en los últimos minutos de las Fuerzas Armadas, asegura que hay pocos heridos por este ataque de Irán, pero sin embargo Daniel Hagari ha dejado bien claro que va a haber consecuencias. Por otro lado, más allá de esos 200 misiles que ha lanzado Irán, se ha producido otro ataque de otra característica en Tel Aviv. Dos tipos armados con rifles de asalto han irrumpido en un tranvía, llevándose la vida de al menos 7 personas. Esta es la información que nos llega a esta hora. ¿Qué es lo que dice el gobierno de Israel? ¿Cómo ha respondido? Más allá de lo que ha dicho el portavoz del ejército. Ha hablado el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Ha dicho que va a haber una respuesta contundente y sin ambages. ¿Qué es lo que le ha contestado el régimen iraní? Pues que si responde Israel van a intensificar esos ataques con una nueva ofensiva. Y lo último que podemos contar, Jano, es que Joe Biden, según ha confirmado la Casa Blanca, ha puesto a su disposición también el ejército estadounidense que está en la zona, que tienen parte de reserva allí, para ayudar a las defensas israelíes ante cualquier otro ataque de Irán. Alberto, la inteligencia de Estados Unidos muchas veces es criticada. En esta ocasión, y también en la anterior, sobre todo, cuando han advertido, han cumplido, en el sentido que no se han equivocado. También lo hizo en relación a la guerra de Ucrania. A pesar de ser algo avisado, no deja de tener enorme trascendencia, pero si nos puedes contextualizar por qué Irán vuelve a atacar a Israel, porque seguramente muchos de los que nos están viendo se pierden, sobre todo con los nombres, con los acontecimientos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en principio, el propio gobierno iraní ha explicado el motivo por el cual ha decidido atacar Israel de nuevo con esta gran oleada de misiles, de más de 200 misiles. Considera que la muerte de Nasrallah, el líder de Hezbollah, añadido al asesinato de Haniyeh, es decir, líder de Hamás en Teherán, reclamaba venganza, y esa venganza se tenía que plasmar en este ataque masivo que han realizado sobre Israel. Esto que está mostrando es el claro vínculo perfectamente conocido entre Hamás, Hezbollah e Irán, y hasta qué punto estas gentes que dependen del gobierno iraní, pues bueno, las autoridades iraníes han decidido que tenían que cumplir sus compromisos con Hamás y Hezbollah haciendo este ataque masivo y brutal sobre Israel. Porque también Israel, justo conocíamos estos últimos días, más allá de esa operación sobre los miembros de Hezbollah con esos buscas, que ha sido una operación, bueno, que dada su dificultad y cómo la llevaron a cabo, ha sido muy sonada y todo el mundo creo que se ha enterado de ello.
había un punto más, que ha sido esa pequeña incursión en el sur del Líbano por parte de las tropas de Israel, que ha sido como una operación muy quirúrgica. Parecía que iba a ser una invasión terrestre, pero finalmente no ha sido así. Sí, porque dentro de todo ese proceso de ir eliminando las capacidades de Hezbollah para atacar a Israel, recordemos que Hezbollah es una organización considerada terrorista por la Unión Europea que funciona en el Líbano desde mediados de los años 80, o sea, estamos hablando de una organización que tiene ya unas cuantas décadas a sus espaldas, que de forma sistemática ha atacado, desde que se hizo con el control del sur del Líbano, básicamente a finales de los años 90, ha atacado sistemáticamente a Israel. No es después de los tristes acontecimientos del 7 de octubre del año pasado, cuando desde Gaza atacaron a Israel los miembros de Hamas, sino desde largo tiempo. Hezbollah ha atacado Israel desde el sur del Líbano, pero es cierto que desde el 7 de octubre esos ataques se incrementaron. Cayeron una gran cantidad de cohetes sobre el norte de Israel, que provocó el desplazamiento de una cantidad importante de los pobladores israelíes de ese norte del país, que es lo que Netanyahu pretendía: recuperar ese espacio, no ceder ni un metro cuadrado de territorio israelí al enemigo. Entonces lanzaron ese ataque sobre Hezbollah, primeramente con la cuestión de los Vipers, cuando eliminan a la mayor parte de los líderes que gestionan el quehacer militar de Hezbollah, y finalmente a Nasrallah. Pero aprovechando esa dinámica en la cual han descabezado por completo la organización de Hezbollah, consideró el gobierno de Netanyahu que podía ser el momento de terminar las operaciones de eliminación de Hezbollah de este sur del Líbano, de la franja que está desde el río Litani hacia el sur. Y entonces es por eso por lo que ha lanzado esta operación, que comenzó en la noche de ayer, a las 10 de la noche, de enviar algunas compañías militares más allá de la frontera entre Líbano e Israel, para, internándose en Líbano, destruir algunos de esos puntos de Hezbollah. Pero, como tú has dicho, una operación muy quirúrgica. Claro, esto también habría que relacionarlo con la muerte por parte de Israel sobre ese Nasrallah, que era el líder de Hezbollah durante 30 años, Ajá. que se dice pronto. Has comentado esos vínculos que hay, sabidos por todos, entre Hezbollah y también, bueno, Hamas e Irán, ¿no? Ese triángulo, que es la manera que tiene Irán de tener a, podemos decir, ciertos protagonistas cerca del territorio. ¿Hasta qué punto Hezbollah va a actuar o no? Porque por el momento parece que tampoco ha participado activamente. O sea, no ha sido un ataque que podamos decir simultáneo en el sentido de Irán por un lado, Hezbollah por el otro. Bueno, aquí ha sido muy llamativo porque ya no solamente es que no hayan contribuido Hezbollah, es que tampoco han entrado en acción, por ejemplo, los Houthis del Yemen. O sea, los otros proxies que tiene Irán en el terreno no han entrado en este lanzamiento de misiles de Irán. Da la sensación de que es más una acción casi temperamental por parte, probablemente, de la Guardia Revolucionaria iraní, que algo meditado y recapacitado. Comentábamos antes de comenzar la grabación que probablemente, por ejemplo, Hezbollah, ahora cómo se comunican entre ellos una vez que prácticamente se han desarticulado y no tienen medios de comunicación, pues todas estas declaraciones públicas que los líderes de Hezbollah están haciendo en las televisiones está siendo la forma de comunicarse entre ellos. O sea, lo están haciendo al mundo entero, de decir, bueno, pues seguimos aquí, tomamos decisiones, tengan en cuenta que habrá que elegir un nuevo líder ahora que ha muerto, ahora que han matado a Nasrallah. O sea, todo ese tipo de cosas hacen que no haya una coordinación entre lo que está haciendo Irán y lo que puede hacer Hezbollah, y posiblemente los propios gente de Hezbollah, dentro de su fanatismo, habrán celebrado que Irán ha atacado a Israel, pero posiblemente no tenían idea de que lo iban a hacer hoy exactamente cuando lo han hecho. Bueno, como les decía, ahora seguimos contigo, Alberto, pero vamos con el almirante Juan Rodríguez Garat. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, aquí está tu nuevo libro. Hoy no hablaremos de él, pero ya esbozas muchas cosas de lo que están pasando, y además el título, Tambores de Guerra, me temo que muy acertado. Sí, por desgracia no puede ser más oportuno. Ya te decía hace un momento que me siento como un ave de mal agüero. Cada vez que me llaman los medios es porque está pasando algo malo en el mundo. Bueno, pues un día hablamos profundamente de este libro, en el que comentas, bueno, un poco la situación que estamos en esa calma tensa, que en Oriente Próximo siempre está muy caldeado el tema, ha ido increciendo, y hoy Irán sí que no es un ataque sin precedentes, ya lo hizo hace varios meses, que eso sí que fue toda una novedad, que atacase directamente a Israel, pero es que ahora sí que Israel ha dicho que va a responder, e Irán ha dicho que como responde Israel, él también va a responder. O sea que parece que la escalada va en aumento, y en esta ocasión parece que Israel no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, efectivamente una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Antes de saber exactamente lo que hará Israel, tenemos que tener el balance de daños, que probablemente haya sido tan pobre esta vez como la anterior. Esta vez Irán ha confiado más en sus misiles balísticos. Es una buena decisión porque son los más rápidos y los que pueden tratar de sorprender las defensas israelíes. Pero el armamento israelí es muy sofisticado y son perfectamente capaces de defenderse. Las primeras noticias que tenemos es que no se ha producido víctimas en la población israelí y eso siempre facilita la respuesta, una respuesta mesurada como la que Israel dio en el pasado mes de abril, limitándose a bombardear unas instalaciones militares irrelevantes, pero sencillamente para demostrar que tiene la capacidad de hacerlo. Puede que esta vez vaya un poco más lejos, pero hay una enorme presión en todo el mundo porque esta guerra no se convierta en la Tercera Guerra Mundial, una guerra en la que todos tendríamos que perder. Una guerra entre Irán e Israel es casi disparatada porque están demasiado lejos el uno del otro para hacerse daño significativo. Perderán los dos y perderá la comunidad internacional. Puede procederse al cierre del estrecho de Hormuz. Son muchas las consecuencias geoestratégicas para que el mundo no tenga en cuenta el peligro y no ponga de su parte, por una vez se muestre unido al tratar de conseguir un alto el fuego, si no en Gaza, que es prácticamente imposible, al menos en el Líbano. Lo que sí que es cierto, que en esta ocasión el número de misiles ha sido más numeroso. Han tardado 17 minutos en llegar a Israel. ¿Es esto cierto? Puede ser, es una cifra razonable, teniendo en cuenta que el vuelo de los misiles es muy rápido, pero es a su velocidad media. Luego tienen que subir a la altura de vuelo y luego tienen que hacer la reentrada. O sea que sí, es una cifra. Yo apostaría por algo menos, pero también depende desde el punto de Irán desde donde hayan sido lanzados. Es cierto que también la inteligencia estadounidense llevaba avisando durante todo el día prácticamente que Irán se preparaba para atacar a Israel. En el supuesto de un conflicto directo entre Israel e Irán, podemos decir, sin que entrasen, que obviamente sabemos que quizá otros actores se unirían a ese conflicto, ¿Irán es tan poderosa militarmente como ellos dicen? ¿O por el contrario no lo es tanto sin sus aliados? No, Irán realmente su poder no está en su armamento. Irán ha sufrido mucho desde la revolución del 79, confiaba en armamento norteamericano y obviamente dejó de recibir los repuestos y el apoyo norteamericano a partir de la caída del Shah. Y luego le ha costado encontrar proveedores porque hasta muy recientemente era un estado relativamente paria, era un estado fundamentalista islámico que no estaba bien visto en ningún país del mundo. Poco a poco ha ido, a medida que la comunidad internacional se ha ido disolviendo a partir de los momentos optimistas del final de la Guerra Fría, poco a poco Irán ha encontrado más apoyo en China y últimamente en Rusia, pero no le ha dado tiempo a reconstruir sus fuerzas armadas, que están dotadas de equipación parte anticuada americana anterior al año 79, parte rusa comprada en los tiempos del antiguo Pacto de Varsovia, anticuada también, y lo único que tiene, por así decirlo, para enseñar es su apuesta por los drones de tipo Shahed, drones suicidas, y por los misiles balísticos con ayuda de tecnología china. Pero no vamos a pensar que esos misiles balísticos tienen una eficacia parecida a la que pueden tener los ataques americanos o incluso los misiles rusos. ¿Creéis que Israel, y ahora le doy paso a Alberto Garín, que te quiere preguntar, y también a Jonan de Ruber, pero la última pregunta, ¿creéis que Israel va a responder, ya sé que esto es anticiparse, ¿no? Pero ¿va a responder más severamente que esa primera ocasión? En el sentido de que, claro, ya fue un precedente decir, oye, Irán ha atacado directamente a Israel, sabemos que financia los proxies como Hezbollah, también tenemos la cuestión del Yemen, también el propio Hamas. Dices, vale, los hutíes, ¿no? Que me refería de Yemen. Dices, vale, sabemos que ellos los financian, pero por primera vez atacó directamente. Israel tuvo esa respuesta que fue como, bueno, vamos a dejarlo estar, ¿no? Irán dijo, bueno, vale, no me has hecho gran cosa. Pero es que ahora también la cuestión es que los misiles han incluso llegado a Jerusalén. Entonces, estamos hablando de un ataque que es muchísimo mayor, no solo por la cantidad de misiles, sino también, digamos, lo que representa atreverse a no ir a lo típico de Tel Aviv, sino hacerlo mucho más grave. Israel va a responder de forma más severa, entiendo, ¿o no?
Sí, insisto que depende mucho de los daños que se hayan producido. Todavía no sabemos realmente a dónde iban esos misiles. Han sido interceptados, han caído restos de esos misiles en diversos sitios, pero aún es pronto para evaluar qué es la intención de Irán. Casi todo el mundo da por descontado que Irán no ha atacado blancos civiles, no tendría sentido. Habrá atacado bases aéreas y puede que la sede del Mossad en Tel Aviv, que parece como si fuera una fijación después de lo que ocurrió con los buscas de Hezbollah. Si es eso, Israel desde luego responderá. Y la palabra escalada es muy gráfica en este sentido. Nos lleva a una escalera con peldaños, y probablemente Israel suba un peldaño más, pero no lo suficiente como para obligar a Irán a tomar un curso decididamente bélico. Porque por ahora estamos hablando de lo mismo que en abril, represalias. En abril era por el ataque a la embajada o a los edificios anexos a la embajada de Irán en Siria, y ahora es por la muerte, fundamentalmente la causa de agravio que tienen más creíble es la muerte de Ismail Haniyeh, porque fue en un atentado en Teherán, y eso evidentemente viola la soberanía iraní. Tenían pendiente esa represalia, la habían pospuesto. Los analistas norteamericanos piensan, o lo que ha filtrado la Casa Blanca, piensan que lo habían pospuesto a la espera de cómo terminaban las conversaciones de Gaza, conversaciones que en este momento no tienen ningún futuro, porque esa guerra ya tiene un ganador militar y políticamente pues, no tiene solución, nadie está dispuesto a hacer concesiones. Por lo tanto, es posible que Irán decida dar un paso más en este sentido y consumar esa venganza que tenía prevista desde la muerte de Ismail Haniyeh. Pero yo creo que Israel debería detenerse en el siguiente peldaño para dar una oportunidad a que la presión internacional, insisto que lo que más en juego está en este momento, en el que ya los hutíes están haciendo daño al tráfico marítimo internacional, lo que más podría hacer daño en este momento, lo que podría además enfrentar en Oriente Medio los países árabes con Irán, sería el cierre del estrecho de Hormuz. Alberto. Sí, hola Juan. Al hilo de lo que estás diciendo, ¿esto quiere decir que en cierta medida Irán una vez más está actuando porque también tiene, entre comillas, que ofrecerle algo a su público? Exactamente. Aquí los gestos de cara al público, tanto Netanyahu como Khamenei, los tienen, por supuesto, son parte de la base de su poder, ¿no? En el caso de Khamenei, de forma permanente, porque el Estado Islámico es un régimen que nace, lo crea Khomeini precisamente para expandir ese islamismo revolucionario que él implantó en Irán. Ese régimen que ha fracasado en muchos aspectos, porque precisamente por culpa de esa tendencia a expandir el fundamentalismo, ese deseo insano de convertirse en la primera potencia regional, recibe sanciones de todo el mundo, y en su momento de todo el mundo, ahora fundamentalmente del bloque occidental, sobre todo de Estados Unidos, le impide progresar socialmente. Si además, por progresar económicamente, quiero decir, si además el progreso social está excluido del menú del clero chií, que es quien tiene el sartén por el mango, pues lo único que sostiene al régimen iraní es la hostilidad hacia Israel. Yo alguna vez he dicho que los clérigos chiíes prefieren tener a su pueblo en las calles gritando muerte a Israel que gritando abajo el velo islámico o rebajemos el precio a la gasolina. Y esa dinámica, que es poderosa incluso en los países democráticos, y Netanyahu no está muy lejos de ella, es mucho más fuerte en las autocracias. O sea, ¿quieres decir con esto que posiblemente la orden de enviar los misiles hoy ha partido más del líder supremo Khamenei que del nuevo presidente de Irán, Pezeshkian, que posiblemente esto le está pillando muy a desmano? Desde luego, al nuevo presidente le hubiera gustado vivir en otro mundo, probablemente. Era un islamista tenía que ser, porque si no lo hubieran permitido participar en las elecciones, pero moderado, al que el propio Khamenei trató de influir en los votantes para que votaran a su rival, un hombre más de la línea dura del radicalismo chií, y el presidente no tiene realmente ningún poder en política exterior y mucho menos en el control de las Fuerzas Armadas y en el control. Es curioso porque en el régimen iraní el control de los misiles balísticos no lleva al ejército sino la Guardia Revolucionaria Islámica.
Juan Andrés, también te quería hacer una pregunta, almirante, y ya te dejamos descansar. Sí, ¿qué tal, almirante? Muy buenas noches. No sabemos cuál va a ser exactamente la escalada, pero cada semana que pasa la tensión se incrementa. Israel no suele ir de farol y no deja ni mucho menos pasar que ataquen sobre su propio territorio. Teniendo en cuenta lo quirúrgicos que están y estratégicos que están siendo los ataques del ejército israelí, también del Mossad, lo hemos visto con ese ataque de los Buscas, como han acabado también con el líder de Hezbollah. En esa escalera con peldaños que usted estaba comentando, ¿estaría a largo plazo atacar a la Guardia Revolucionaria iraní, a los mandatarios del régimen, o es muy pretencioso por parte de Israel? Pues es el blanco más apropiado, la Guardia Revolucionaria iraní. Es difícil entrar en la mente de Netanyahu y mucho más difícil entrar porque tiene un gobierno dividido. Unido solo también por la guerra. Tiene a una opinión pública que en este momento sus éxitos militares, que no políticos, en Gaza y la campaña extremadamente eficaz de los últimos días en el Líbano, algo que el pueblo israelí estaba deseando porque llevan soportando bombardeos desde la frontera norte desde el día 8 de octubre y lo han hecho con relativa paciencia, pero qué duda cabe que es el propio pueblo el que reclama venganza. Estar en la mente de Netanyahu es muy complicado, en las presiones que puede hacer Estados Unidos, muy preocupado por las próximas elecciones, para las cuales el que la tensión se incremente no le hace bien al Partido Demócrata. En principio parece que puede favorecer más al Partido Republicano, porque es una situación en la que exigiría más apoyo de Estados Unidos que el Partido Demócrata no le puede dar, porque sería dividir a sus propios votantes. O sea que Netanyahu está sometido a muchas presiones. Al final es el que decide. Lo más probable es que efectivamente esta represalia se dirija a la Guardia Revolucionaria, a su verdadero enemigo, más que al liderazgo chií y más que al programa nuclear chií, que está muy bien protegido, programa nuclear iraní que está muy bien protegido, y probablemente quede a salvo de estas represalias. Pero esto es como si me pregunta quién va a ganar el próximo partido entre Real Madrid y Barcelona. Yo le puedo decir quién sería lógico que lo ganara. Lo que va a ocurrir está en la mente en este momento de Netanyahu. El problema es que aquí no hay árbitro, con lo cual podemos esperar cualquier cosa de ambas partes. Por desgracia. Bien podría la comunidad internacional tener un árbitro, y ese era el papel de Naciones Unidas, a que poco a poco se ha ido degradando, porque era un árbitro que manejaba unas reglas de juego distintas para unos y para otros. El derecho de veto es lo que al final, como se podía haber previsto desde el principio, ha terminado con el poder pacificador de Naciones Unidas. Almirante, una última pregunta, porque suponiendo el término es escalada, ¿no?, que llevamos escuchándolo durante muchísimo tiempo, imaginemos que lleguemos a un punto en el que el conflicto y el choque es frontal y con todas las fuerzas entre Israel e Irán. Israel, ya Estados Unidos, por mucho que critica ciertas acciones, y también los aliados occidentales critican ciertas acciones, luego acaba apoyando a Israel, como se vio incluso en ese primer ataque por parte de Irán, en el que incluso participó países como Jordania en la defensa activa de Israel, que también hay que tenerlo en cuenta. Podemos decir que los aliados fuertes de Irán serían China y Rusia. Me preocupa más China que Rusia, en el sentido de China, ¿hasta qué punto, sabiendo cómo están dominando el mundo de otra manera, para entendernos, y que las cosas le están funcionando muy bien, hasta qué punto se metería en este fregado? Claro, China sería uno de los grandes perjudicados por un cierre del Estrecho de Hormuz. Está claro que la economía mundial, que es la baza ganadora de China en su competición global, no es la militar, es la economía mundial, se vería ralentizada. Y China en este momento tiene suficientes problemas como para no desear esa guerra. Y es uno de los factores de estabilidad, en este caso, que influyen lo mismo que Estados Unidos y sus elecciones influyen sobre Israel. China influye sobre Irán. ¿Qué influencia realmente tiene? Esta es una alianza extraña, la alianza de los clérigos chiíes con el comunismo chino, que precisamente persigue a los musulmanes en su propio territorio. Es una alianza extraña que demuestra que en política no hay amigos y enemigos, sino intereses. Los intereses de China no están por una guerra y aunque de China produzca
proceda toda la tecnología de misiles balísticos iraníes, probablemente no les ayudarían en esta guerra. Y Rusia también tiene mucho que perder, porque Rusia tiene esperanzas todavía en que una victoria del Partido Republicano en Estados Unidos facilite su campaña en Ucrania. Si Rusia se alinea definitivamente con Irán, se convertirá incluso para los votantes del Partido Republicano, en una parte del eje del mal. Por lo tanto, tampoco le interesa dejarse ver demasiado, a pesar de sus buenas relaciones con Irán, tampoco le interesa dejarse ver demasiado. Yo creo que todas las influencias exteriores contribuyen a contener este conflicto, a no dejar ni a Netanyahu ni a Khamenei subir más escalones de la cuenta, y al menos en eso confío para que se llegue más pronto que tarde a un alto el fuego, al menos en el Líbano, que calme las cosas. Nos quedamos con eso, ¿no? Que pues, seguramente ahora muchos escucharán Tercera Guerra Mundial inminente. Es importante conocer el papel de China, que ya con Rusia en el caso de Ucrania dijo, oye, muy bien, pero tampoco me metas en líos, que yo voy a lo mío y estoy muy tranquilo. Sería difícil, ¿no? Ver un apoyo activo por parte de China. Muy difícil, muy difícil. No forma parte de la estrategia de ninguno de los dos, y yo estoy seguro de que ambos jugaron un papel importante en la contención de Israel, de Irán a la respuesta israelí, una respuesta que fue muy quirúrgica, muy pequeña, pero que en Irán el régimen la transformó en el ataque de unos cuadricópteros, con lo cual evitaba el problema de tener que dar explicaciones de por qué no respondía a un ataque exterior. Pues oye, mil gracias, almirante. Te emplazo ya para que vengas el próximo día físicamente a hablar de este libro, Tambores de Guerra, en el que, bueno, tocas y esbozas todos estos temas que hemos estado hablando con mayor profundidad. Pero muchísimas gracias por habernos atendido y por, bueno, explicarnos, y sobre todo también pues ser realista, que vende mucho lo del apocalipsis, pero bueno, también hay que saber sobre todo el papel de China, Rusia, en fin, qué es lo que podemos ver, ¿no? Sí, si me permites una anécdota que cuento algunas veces. En los momentos, en las primeras amenazas apocalípticas de Putin, la amenaza de la guerra nuclear, me acuerdo que un periodista en una entrevista me preguntó, ¿pero va a haber una guerra nuclear? Yo le dije que no, y noté su cara de decepción, porque él llevaba en la profesión aquello de que le estaba estropeando su noticia. Bueno, pues yo prefiero, la verdad, que si es posible, tranquilizar al pueblo español. Tenemos muchos problemas que resolver, y hay que resolverlos pensando que tenemos un futuro, que el mundo tiene un futuro, y entre todos sabremos encontrarlo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Mil gracias, almirante. Buenas noches. Gracias a vosotros. Un abrazo. Nos vemos pronto. Bueno, pues esto es lo que nos ha contado el almirante. Importante el papel de China, ¿no, Alberto? Que muchas veces queda ahí como que no pinta nada, que los actores o los aliados de cada país pues están ahí como que no quiere la cosa, y tiene un papel mucho más importante. Hombre, tal como se acaba de indicar el almirante, por supuesto, si nos ponemos apocalípticos y esperamos una tercera guerra mundial, no va a ser un enfrentamiento único entre Irán e Israel lo que lo pueda provocar. Y en el momento que los que sí podrían provocar un enfrentamiento tan brutal no tienen ningún interés en ello, pues en efecto el mensaje que nos daba el almirante es bastante más apegado a la realidad que el que podamos dar si queremos jugar al apocalipsis. Sobre Irán, que le has hecho una pregunta. ¿Me quieres decir algo, Juan? Sí, no, que quería decir que respecto a lo de las posibles guerras apocalípticas o que llegue el fin del mundo, el propio Mark Rutte, que es... bueno, justo hoy se estrenaba como secretario general de la OTAN, ha sido el primero en despejar todas esas dudas o miedos que había con una guerra nuclear por parte de Rusia. Ha dicho que no, que... O sea, que no nos pongamos aquí muy tremendistas, que hay amenaza, hay guerra, pero que no es inminente. Sí, contar las cosas como son. Ya sabemos que el clickbait vende claro, mucho. Vende ¿no? mucho, sí. Tercera Guerra Mundial inminente, pues ese sería el título del programa que más vendería, pero sería engañar a nuestros espectadores, sobre todo que, oye, nadie sabe lo que puede pasar, porque sí que hay una cosa, Alberto, que es que justo hoy estábamos comiendo y estábamos hablando el tema de Irán. Claro, dices, bueno, Irán, le has hecho una pregunta al almirante en relación a quién es el que realmente manda en Irán. O sea, ¿qué situación hay en Irán que es muy desconocida seguramente para muchos de los que nos está viendo? O sea, Israel estamos más familiarizados en el sentido de que Netanyahu a todos nos suena. A todos nos suena, pues incluso el portavoz Daniel Hagari también nos suena, es decir, bueno, lo hemos visto en numerosas ocasiones. Pero con Irán sabemos bien poco. Sí, decís, bueno, esta teocracia que está por ahí, son muy radicales, a las mujeres les obligan a ciertas cosas, pero ¿quién manda realmente en Irán? Porque esto, tú has dicho, el presidente estará diciendo, madre mía,
O sea, yo acabo aquí de llegar y me estáis montando este lío. ¿Quién es el que ha decidido atacar a Israel de esta forma, sabiendo además que Israel en esta ocasión responderá y no de la misma manera? Pues es curioso porque esta sin duda es la gran pregunta a hacernos. ¿Por qué los iraníes han tomado la iniciativa de bombardear de una forma tan abundante? Aunque está viendo ahora las últimas cifras que están dando el ejército israelí, dicen que son 180 misiles. Entonces cada vez tienen más fina la cuenta de lo que les han tirado encima. Esto inevitablemente va a provocar una reacción de Israel, una reacción que además, viendo lo que ha ocurrido con las cabezas más vistosas de Hamas y Hezbollah, en el caso de la Guardia Revolucionaria iraní, que como les he explicado antes, son los que finalmente toman la decisión de lanzar los misiles, en su caso yo empezaría a mirar debajo de la cama, no vaya a ser que me hagan saltar por los aires esta noche. Bien, ¿por qué Irán ha tomado la decisión de atacar? Pero incluso vamos más lejos, porque tú lo has señalado. Sabemos que incluso han caído misiles en la zona de Jerusalén, con lo que es posible que le puedas pegar el misilazo a los palestinos. Recordemos que en Jerusalén este hay una importante, numerosa comunidad palestina. De modo que, claro, atacar Jerusalén implica atacar, en principio, una de las 3 ciudades santas del Islam y además podrían haber matado a los palestinos. De modo que la reacción parece completamente desmedida y parece muy al hilo de cómo actúa la Guardia Revolucionaria. Esa Guardia Revolucionaria que vienen a ser los más radicales dentro del mundo iraní. Recordemos que en Irán, en principio, es una república parlamentaria, donde hay unas elecciones a las que se presentan los candidatos y hay un parlamento con sus diputados. Entonces, el actual presidente hubo que hacer unas elecciones de forma precipitada cuando en mayo murió el presidente anterior, Raisi, entonces fue elegido Pezeshkian, que de partida era un hombre que no estaba en las quinielas porque había sido rechazado 2 veces previamente a esa posibilidad de presentarse a la presidencia de Irán, porque se le consideraba demasiado aperturista, demasiado reformador. Curiosamente, a la tercera oportunidad sí que le dejaron. Y claro, ¿quién es el que decide si se presenta o no se presenta? Pues ahí está el papel de este líder espiritual que es Ali Khamenei, el sucesor designado por el Ayatollah Khomeini. Recordemos que es Khomeini quien abandera la revolución islámica iraní de 1979. A su muerte le sucede Khamenei. Khamenei es un hombre muy mayor, es un octogenario que además sabemos que tiene cáncer. Posiblemente, desde que nos dijeron que tiene cáncer hasta ahora, es probable que hayan conseguido detenérselo al menos. Pero claro, hay una lucha ambiciosa para ver quién va a ser el siguiente líder espiritual de Irán, quién puede reemplazar a Khamenei. Probablemente en ese ataque que tuvimos en abril de Irán a Israel, enviando una buena cantidad de misiles y de cohetes, el propio Raisi en ese momento, el presidente, estaba involucrado porque Raisi era uno de los que se postulaba a suceder a Khamenei. En esta ocasión es probable que el actual presidente Pezeshkian no haya tomado la iniciativa en absoluto e incluso se haya preguntado a sí mismo por qué me ha tocado en este momento que me ocurra esto. Y tenemos que pensar en esa lucha de poder en el interior de los más radicales del gobierno iraní, pero los vinculados al líder supremo, a Khamenei, que sean ahí donde se ha tomado esta decisión, que a la larga, si nos paramos a pensar lo que han hecho, es lo peor que le podía ocurrir a los iraníes hoy. Recapitulemos. Han lanzado 180 misiles. Cuando veíamos al principio del ataque, hace un par de horas, donde se están mandando las alarmas por todo el territorio de Israel, algunas de las llamadas a las alarmas incluso abarcaban parte de Cisjordania, por tanto estaba cayendo, después de que también estuviera cayendo sobre territorios ocupados, estuviera cayendo sobre Palestina. Hay una noticia de que quizás incluso hay un herido fruto de uno de estos pedazos de misil que le ha podido caer a un palestino en el área de Jericó. Entonces, claro, estamos diciendo que esta gente ha ido a lo bestia sin pararse en si el misil le podía caer a los israelíes o podía caer incluso en el territorio palestino y podía caer a los palestinos. Que lo hayan hecho de esta manera tan desmedida, lo que está mostrando es que no están midiendo realmente las consecuencias más allá de la necesidad de demostrar que quien ha dado la orden se presenta frente al resto de colegas en el gobierno, en la parte más integrista del gobierno de Irán, como el único capaz de combatir al malvado judío con el que tienen que acabar. Entonces, no está más que una vez más subiendo la apuesta entre ellos quién va a suceder a Khamenei. Entonces, ahí tenemos que buscar al que está lanzando estos misiles. Por supuesto, no lo están haciendo en un momento cualquiera, dado que, como hemos recordado, a Haniyeh, el líder de Hamas, se lo cargaron en Teherán. Nasrallah
El líder de Hezbollah se lo acaban de cargar hace nada. Anoche han entrado los israelíes, aunque sea de una forma muy limitada, cruzando la frontera del Líbano en el territorio de Hezbollah. Pues todo esto era el momento en el que, si los iraníes querían demostrar que seguían siendo la cabeza visible de ese mundo integrista islámico, había que hacerlo ahora, había que hacerlo en ese momento. Pero ya digo, a sabiendas de que con lo que han enviado, la respuesta que pueda darles Israel, aunque aquí la explicación del almirante me parece muy interesante, hay que medir qué es lo que ha ocurrido. O sea, ha habido 180 misiles que han llegado hasta los territorios de Israel y Palestina. Probablemente la mayor parte han sido detenidos, aunque luego caen los cascotes también te pueden hacer daño. Y entonces, dependiendo del daño real que hayan provocado, será la respuesta del gobierno de Israel. Pero en cualquier caso, parece que no ha sido la mejor decisión que podían tomar estos líderes iraníes, más allá de esa capacidad absolutamente irracional que tienen de considerar que la única solución para seguir difundiendo su mensaje integrista islámico es a base de lanzar misiles sobre Israel. Juan, sí, lo cual explica que puede haber sido un ataque también precipitado, ¿no? O sea, que hayan dicho, oye, tenemos que actuar sí o sí porque, claro, de alguna manera tenemos que reafirmarnos, dar una respuesta contundente. Es que, claro, aquí entramos en el debate entre, como decía el almirante, entre los apocalípticos, que esperan que el mundo se acabe mañana para poder tener una buena venta de periódicos. Aunque sea el último día. Aunque sea el último día. Sí, pero yo vendí más que nadie. Y lo que juiciosamente uno puede esperar de las autoridades iraníes, porque claro, Irán ha jugado siempre a no ser el ejército de vanguardia, para eso tenía sus proxies de Hamas y de Hezbollah, los han desarticulado, ahora son ellos los únicos que quedan. Claro, el riesgo que corren, ¿qué sucede si la misma operación quirúrgica que han hecho los israelíes con los dirigentes de Hezbollah la aplican en Irán? ¿Qué sucede si en los próximos 15 días se cargan a golpe de walkie-talkie o de Viper a la Guardia Revolucionaria iraní y eso libera a ese pueblo de Irán que está hasta las orejas de la teocracia y provocan una revolución en contra de los clérigos islamistas? Pues habrían demostrado que han hecho lo peor que podían hacer. Entonces, es extraño que se la estén jugando tanto, más allá de que tampoco tenemos que pensar que son gentes especialmente inteligentes, considerando que son los tipos que están asociados a ese mundo teocrático. O sea, ya si partimos del punto de vista de que son unos intransigentes religiosos, tampoco podemos esperar mucho de ellos. Pero no le busques racionalidad, ¿no? En algunas decisiones. Y luego también otra cosa muy importante, Alberto, que tú has estado señalando. Muchas veces nosotros la política o la geopolítica pasamos por alto la situación de la política, digamos, interior. Es decir, la situación que atraviesa Irán particularmente, que ya había venido sufriendo protestas en otras ocasiones. El propio Netanyahu puede ser un ejemplo ahora de cómo él lo ha utilizado para su beneficio en política interior, para él en su país, la cuestión de Gaza, también el Líbano y ahora con Irán. Claro, estamos hablando de que Jamenei tiene 85 años. O sea, es un hombre que ahora en realidad estarán como discutiendo a ver quién es el más radical, entre comillas, para ser el sustituto. Claro, esto muchas veces en los análisis no lo metemos, pero quizá también pueda jugar ese papel e incluso ayude a reforzar esa teocracia que no está pasando por su mejor momento desde la Revolución Islámica del 79. Por eso es extraño que se hayan atrevido a hacer este ataque, porque ¿qué ocurre si Israel, insisto, va directo a por la cabeza del régimen teocrático iraní y se los carga? Recordemos el discurso que pronunció Netanyahu, no sé si ayer o hace 2 días, dirigiéndose en un claro inglés al pueblo iraní, diciéndole, señores, nosotros no tenemos nada en contra de Irán ni de los iraníes, estamos en contra del régimen de los ayatolás. Entonces, claro, si estamos en contra del régimen de los ayatolás y los ayatolás nos atacan y nosotros vamos a dar una respuesta en la cual nos podemos cargar a los ayatolás, parece absurdo que hayan hecho este ataque, pero claro, de nuevo, no tenemos que verlo desde un punto de vista lógico, sino de la irracionalidad propia de los ayatolás iraníes. Entonces, de nuevo, cuanto más vueltas le demos, más nos damos cuenta que estamos ante un problema interno de sucesión de Jamenei en Irán, y entonces quien haya dado la orden de lanzar los misiles es el que se está postulando, ellos sabrán quién ha sido, se está postulando para ser el sucesor. Teníamos más o menos claro que eso podía ser Raisi cuando era el presidente, porque insisto, él sí quería ser líder supremo, ahora sí que no sabemos quién es, pero seguro que un especialista en los entresijos del régimen de los ayatolás dirá, pues mira, ha sido este o este otro el que ha decidido hoy una decisión que, insisto, más allá de que el pueblo iraní debe estar en estos momentos, seguro que vamos a poder ver vídeos en Twitter de unos cuantos iraníes gritando en la calle de felicidad de que Israel ha atacado. Pero de nuevo no nos dejemos llevar por los 4 que gritan cuando pensamos que hay otros 80 millones que habrán pensado, ostras, nos van a volver a atizar. Bien, esto nos va a ir todavía peor. Acaba de salir un comunicado del ejército israelí que ha anunciado que las fuerzas de defensa de Israel van a llevar a cabo poderosos ataques aéreos en todo Oriente Próximo esta misma noche. Esto es lo que acaba de salir ahora, urgente, última hora.
Sí, Israel, claro, no puede actuar ni responder como respondió al anterior ataque, que fue de una manera mucho más sutil, fue como, bueno, dejamos esto en tablas, pero claro, esto ya es un ataque mucho mayor y sobre todo que al final es que Israel, que nosotros no lo entendemos, pero estamos hablando de un Estado sitiado desde su origen por muchísimos países con los que luego, a pesar de lo que se diga por ahí, mantiene muy buenas relaciones, como puede ser el caso de Jordania, esos pactos de Abraham, que fue, de hecho, la firma era inminente con Arabia Saudí, que fue lo que provocó o también estimuló a Hamas a actuar cuanto antes para que eso no se firmase. Y luego también tiene una cosa a su favor, quizá, Alberto, y es que Arabia Saudí e Irán, o sea, muchas veces dicen el mundo árabe. Bueno, para empezar, los iraníes no son árabes. Eso como primera premisa, ¿no? Cuando dicen, no, los moros. Bueno, a ver, esto. Luego también Arabia Saudí e Irán son los grandes rivales. Es decir, Arabia Saudí, por un lado, hace sus gestiones, pero su rivalidad no es con Israel, es con Irán. Esto también hay que tenerlo muy presente a la hora de entender todo el conflicto, ¿no? Sí, porque, de nuevo, cuando te abres la geopolítica, hemos de comprender, en efecto, que los saudíes sí son árabes y los iraníes son persas. O sea, no estamos hablando del misma onda. Además, la mayoría de los saudíes son suníes y la mayoría de los iraníes son chiíes. O sea, incluso dentro de la corriente islámica o dentro de la región islámica pertenecen a corrientes diferentes. Pero claro, en la gran geopolítica hay un problema y es el control del Golfo Pérsico, que es esa vía fundamental, o como dirían educadamente los franceses, el Golfo Arábigo-Pérsico, bien, que es la gran frontera que separa Irán de Arabia Saudí y que es una de las vías de exportación de petróleo más notables que tenemos en este mundo. Entonces, uno de los sueños húmedos tanto de saudíes como de iraníes es tener ese control sobre el Golfo Pérsico, de modo que, por supuesto, que están dispuestos a enfrentarse entre ellos. En ese sentido, hemos de pensar que los saudíes tampoco son tiernos corderillos, que más allá de que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, se vende al mundo como un hombre del siglo XXI y demás, pues bueno, se vende al mundo, sigue vistiendo con formas tradicionales y si tiene que descuartizar a un periodista o mandar descuartizar a un periodista saudí en su embajada en Estambul, pues lo hace, que es lo que hizo con Khashoggi. O sea que no estamos hablando con tiernos corderillos en el caso de los saudíes, que los saudíes coyunturalmente ahora consideran que una buena relación con Israel les beneficia en esa pelea por la primacía en el mundo islámico que tiene contra Irán, que posiblemente a la vuelta de una serie de años, cuando Irán deje de ser una teocracia, Arabia Saudí pueda seguir manteniendo una buena relación con Israel. Claro, tú estás diciendo, se nos olvida las relaciones que mantiene Israel con sus vecinos. Incluso creo que teníamos una socia que nos preguntaba por esta cuestión del mantenimiento de cuál es la relación. Sí, si quieres podemos rescatar la pregunta que nos hacía uno de nuestros socios. En este caso nos la hacía María, Ajá, que precisamente iba en esa línea. Claro, la idea no era a sacarlo hoy, pero la voy a buscar. Si me das 10 segundos, te la encuentro. Entonces, lo que nos saca la pregunta textual que María nos envió, en esencia lo que nos preguntaba es cuál es la relación de Israel con ese mundo árabe o con ese mundo árabo-parlante. Lo curioso está en que entendamos que desde el propio origen de la creación del Estado de Israel, ya previo a la creación de ese Estado, el reino con el ejército más importante de ese mundo árabe, que era Jordania, con su rey Abdalá I en esa época, aunque Abdalá públicamente se declaraba en contra del Estado de Israel porque tenía que seguir la corriente de los otros dirigentes de la zona, en privado ya le confirmó a las autoridades israelíes, comenzando por Golda Meir, que él respetaría la existencia de ese Estado. Y buena prueba de que lo respetó es que cuando comienza la guerra de 47-48, las tropas de la Legión Árabe, las tropas jordanas, no pasaron del territorio que él quería recuperar, en esencia la explanada de las mezquitas, ese lugar santo. Dado que los hachemitas habían perdido los otros dos lugares santos, la Meca y Medina, había que recuperar al menos Jerusalén y no pasaron de ahí. Es cierto que la paz con Jordania no se firmó de manera inmediata. Jordania estuvo involucrada en la guerra de los 6 días, donde perdió Cisjordania, pero al final, en el 94, sí se firmó la paz. Ojo, que en la guerra del Yom Kippur del 73, el nieto de Abdalá, el rey Hussein, le anunció a los israelíes: oye, ten cuidado que los sirios y los egipcios te están preparando una muy gorda. Bien, o sea que sí que ha habido esa relación. En el caso de Egipto, firmaron la paz en el 79, los acuerdos de Camp David, fruto de los cuales, aparte de establecer la paz, el presidente egipcio en la época, Anwar el-Sadat, terminó por ser asesinado por soldados egipcios que estaban en contra de esa paz. Pero es que Anwar el-Sadat, con una lógica aplastante, se dio cuenta que una vez que había recuperado el Sinaí y por tanto el control absoluto de las dos orillas del canal de Suez, ya no había ningún motivo para seguir peleándose porque solo iba a estar en contra de sus intereses.
El Líbano es quizás la situación más extraña. Mira, yo tengo una pregunta. Pola. Porque mira, justo nos lo envía María. Ya saben que si se pertenecen al Club de Socios pueden enviarnos preguntas y en este caso esta la teníamos reservada para hacerlo en pedazos de historia, porque para profundizar sobre todo en la cuestión del Líbano, el conflicto entre el Líbano, Hezbollah e Israel, les recomiendo a ustedes que vean el pedazo de historia que hizo Alberto Garín en este mismo canal el pasado sábado. Pero nuestros socios nos preguntaban, en este caso María, siguiendo con el tema de la guerra en Oriente Próximo, hay una cuestión que me gustaría entender y que creo que puede dar para un programa. La cuestión es, ¿cómo se explica la postura de los países árabes ante el conflicto? ¿Cómo se posiciona cada uno ante el conflicto árabe-israelí? ¿Por qué el silencio de Egipto y Jordania? Por ejemplo, se pregunta a María. Desde aquí le damos las gracias por enviar su pregunta y sobre todo por pertenecer al Club de Socios de B1 y les animamos al resto a que se sumen a ello. Pero sí es que es verdad, hay mucha gente que no acaba de comprender lo complejo que es, que eso quizá también es lo que nos salva, ¿no? En cierto sentido. Sí, entonces, como decía, Egipto y Jordania han firmado la paz. El Líbano es un país contradictorio porque un país que cuando se crea Israel es mayoritariamente cristiano, no tendría por qué haber entrado en conflicto con Israel. Lo hizo, aunque en los años 50, durante el gobierno de Camille Chagoum, trataron de hacer un acercamiento a Israel. El único conflicto que realmente está abierto es contra Siria. Y entonces, bueno, con toda la complejidad de la familia El Assad que lleva gobernando Siria desde hace décadas, lo sorprendente aquí es que con Irán, que recordemos una vez más, no son árabes, son persas, bien, incluso un mundo persa que con esta teocracia islámica tiene una auténtica rareza, ¿vale? Es de estas cosas que a lo mejor dentro de 2 siglos, cuando miren hacia atrás, dirán, ¿y nosotros por qué tuvimos una teocracia islámica durante medio siglo? ¿Cómo se nos pudo ocurrir algo tan disparatado como eso? Claro, hasta la Revolución Islámica del 79, las relaciones diplomáticas entre Israel e Irán eran muy buenas, incluso con una serie de intercambios no solamente comerciales, sino de cooperación tecnológica y demás. Es decir, tenemos que ser cuidadosos porque esto no es que Israel siga en permanente y abierta guerra con el mundo árabe, araboparlante o islámico, sino que en realidad ya tiene problemas con países muy concretos, esencialmente Siria, esa turbulenta relación con Líbano, esta cuestión coyuntural con Irán, y luego, por supuesto, el problema enquistado de los palestinos, cuya resolución al final, yo aquí ya he mostrado mi postura, es que hay que reconocer 2 estados. O sea, por supuesto que Israel tiene derecho a existir, como tiene derecho los palestinos a tener su propio estado. Pues nada, Alberto, me temo que te volveremos a llamar en otra ocasión, porque esto va para largo. Y es un conflicto tan complejo, en el que hay tantas variables en la ecuación, que no es fácil de resolver. O sea, no es fácil de resolver, o quizás sí. En realidad hay un primer elemento que es esas nuevas generaciones iraníes que están en contra de los ayatolás. Bueno, sí, es un elemento positivo. Tienen que caer muchas cosas. Hay cosas como el hecho de que los gobiernos en Palestina, claro, estaban enquistados porque en realidad quien dirigía el conflicto entre Israel y Palestina desde hace décadas son Netanyahu, que es omnipresente en la política israelí desde hace un par de décadas, y en el lado contrario está Mahmoud Abbas, que también es otro octogenario, o estaba Ismail Haniyeh por parte de Hamás. Ya ha desaparecido Haniyeh, biológicamente a Mahmoud Abbas no le puede quedar mucho, electoralmente a Netanyahu quizás tampoco le quede mucho, y a lo mejor una nueva generación dice, bueno, pues quizás es el momento de sentarnos a negociar. Bueno, ojalá que eso se dé, aunque te veo muy, muy optimista. Nosotros vamos a despedir ya a nuestro queridísimo Alberto Garín y volvemos a nuestra realidad nacional, con hoy directamente la tertulia. No hay editorial, no hay noticias, porque bueno, la noticia del día es esta. Hay otras en términos nacionales, no nos podemos dejar pasar, como ese tiroteo supuestamente publicado por el diario Objective, del que se ha hecho eco la inmensa mayoría de medios de comunicación, a Víctor de Aldama en su coche de alta gama. Eso sí, él no estaba dentro, como un aviso a navegantes. Ya saben que este hombre es el cabecilla del caso Koldo y también está implicado con Begoña Gómez, que hoy le anunciaban que cancelaban su máster, mientras a su vez le seguía dejando lo Complutense que estuviese dirigiendo todo rollo de estos de fundraising, que dicen ahora. Pues bueno, pues eso. Así que, sin mayor dilación, mil gracias, Alberto. Un placer tenerte aquí. Gracias por permitirme estar hoy aquí. Que hombre, ya sabes que esta es tu casa. Así que además, cuando quieras. Además. Y Juan y yo nos vamos Seguimos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Álvaro Bernat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas ganas de reincorporarme. ¿Quién lo diría con ese tono de voz? Por cierto, tengo que decir una cosa. Vale. En honor a Héctor, recomendó el otro día un documental que te pasé a ti, que le recomienda a todo el mundo. Se llama El siglo del yo, ¿lo habéis visto? ¿No? Pues bueno. son 4 capítulos y están muy bien.
va sobre Edward Bernays, que sí, era yo sí lo he un- visto. El libro de propaganda. Sí, sí lo he visto. Pero está el libro de propaganda y luego está este documental que para mí es mejor. Sí. O sea, que os lo recomiendo a todo el mundo, lo tenéis en YouTube. Pero cuando acabe la tertulia, no sí, se expulse este programa, Álvaro Bernal. Sí. Julio Llorente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo nostálgico del reino de Jerusalén, pero Joder. como ha amanecido hoy. Aquí cada uno. Cada loco con su tema. Cada uno con su historia. Ya lo decías tú, querido Miguel Rovira, ¿cómo estás? ¿Qué? Pues muy bien, tío. Que el que sigue la política todos los días. Pues se acaba zumbado. Hoy, por ejemplo, esta mesa. Y para ejemplo, nosotros. Sin ir más lejos. No, sí. pero el documental que dice Álvaro está muy bien. Es de Edward Bernays, que era el primo de Sigmund Freud y lo que hace... El sobrino. El sobrino de Sobrino. Sigmund Freud y lo que hace es aplicar el psicoanálisis al consumo. Ujú. Y bueno, pues hasta ahí, ya que cada uno tal que lo mire, pero está bien. Bueno, pues dicho esto, vamos con nuestra dura realidad. Esto viene bien para cuando uno se quiera alejar del día a día. Dura y Pues me complicada. pongo- Dura y complicada. Me pongo este documental, me leo este libro, sueño con reconquistar Jerusalén como que se me ha unido. Vamos a empezar con el caso de Víctor de Aldama, porque es que además, bueno, esto lo ha publicado The Objective en exclusiva. Y se han hecho eco numerosos medios de comunicación. Solo hay uno, que en este caso es El Día de Zamora, que dice que ha hablado con la defensa de Víctor de Aldama y ha negado que estos tiroteos fuesen ciertos. Yo he podido hablar con Álvaro Nieto, que es el director de The Objective, y le he dicho, oye, pasa esto, dime si es verdad o es mentira. Me ha dicho, hay fotos, es 100% verdad. Pues bueno, nos vamos a fiar. Así que nos fiamos de todos. En este caso, mira que me molesta que la opinión mayoritaria sea la que tal, pero Pero mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, pienso igual, pero yo creo que el hecho de que sea el diario de Zamora quizá puede... el Día de Zamora. El día de Zamora. Bueno, habrá uno que sea el Diario de Zamora. Sí, pero que al ser de allí, que haya cierto interés en que se diga lo contrario. Sí, ¿Sabes? pero yo no sé, yo creo que el abogado de Víctor Aldama, si quise desmentir esto, llama a la COPE En o otro llama, medio. no, llama al Día de Sí, Zamora. yo también lo creo, O sea, que pero bueno, seguramente es un diario estupendo formado por grandes profesionales de reconocido prestigio, pero vamos, no sé. Alvarito, ¿querías apuntar algo? Te veo entusiasta ahora. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que poner las cosas un poco en contexto. Víctor Aldama es partidario de hablar, ¿vale? Hace meses ya publicó El Confidencial y supongo que otros medios también, que estaba predispuesto a llegar a un acuerdo y que se lo había transmitido a su entorno más cercano. Y luego también hay un factor adicional que aquí tiene que tenerse en cuenta, que es que su abogado, que es un abogado brillante, pero también es un abogado muy partidario de llegar a acuerdos con la Fiscalía a cambio de rebajas sustanciales de pena, que cuando uno está pues, especialmente enfangado, muchas veces es la solución más realista y más pragmática. Entonces, si Víctor Aldama habla, el PSOE no va a salir muy bien parado. Y sobre todo que hay que tener en cuenta que tenía relación con Begoña Gómez también. Así es. Que se ha reunido. Es que está en todos los lados. En Víctor 7 Aldama. ocasiones, sí, en todos lados. Está en todos los lados, con lo cual puede perjudicar a mucha gente. Y en este contexto, por poner a la gente un poco en situación, porque es imposible seguir Sí, la son actualidad muchos, sin ¿no? volverse Trama. loco, en este contexto, corregidme si me equivoco, pero estando su coche vacío, no es que estuviese él dentro ni nada por el estilo, se ve que cuando ha llegado ha visto en la ventanilla del conductor dos señales de Sí, dos tiros. Dos tiros. Se está diciendo en las redes que el PSOE puede tener algo que ver. Había quien decía que le encantaba el olor a PSOE por la mañana. Mira, Julito, otros han levantado con otro espíritu. Con otro espíritu, sí. Más saludable. el No lo todo. sé, es probable que este hombre también tenga otros enemigos. Claro, es que un mafioso de ese nivel tendrá muchos frentes abiertos. Vete tú a saber. Y he de decir que me parece algo un poco chapucero para ser el PSOE. Creo que el PSOE tiene otros medios Sí. para poder silenciar a alguien sin necesidad de hacer algo Si tan, la PSOE sabe jugar. tan bruto. Sí, sí. Pero también es cierto, y lo comentamos ahora si queréis, que el PSOE, una de las cosas que le caracteriza ahora mismo es ir a calzón quitado. Sí, eso también. Como quien dice aquel, o sea, hace las cosas que a mí eso me sorprende sin ningún tipo de disimulo. Con lo cual también entiendo que haya quien pueda pensar que pueden estar detrás. Miguel, Bueno, yo pienso un poco como Álvaro. Creo que tiene formas más refinadas de hacerlo. O sea, el PSOE ha presionado a jueces, el PSOE de alguna manera ha facilitado la filtración de datos de la Fiscalía, el PSOE ha elaborado campañas de comunicación a través de ayudas a medios de comunicación por decenas de millones de euros. O sea, creo que esto es incluso cutre para el PSOE ¿no? Del PSOE de la vieja escuela, el PSOE de Ábalos. Además, pegar 2 tiros a la ventanilla de un coche, que parece lo que tenía, pues, me parece una forma un poco rara de asustar, la verdad, ¿no? Porque además alguien que tampoco sepa nada, yo creo que hay formas de asustar bastante peores, entre ellas
pues yo qué sé, la muerte civil de este tipo, que ya está bastante, ¿no? Y con el tema de hablar, joder, estando el PSOE con 3 años de legislatura por delante, creo que hay muchas otras formas de meter miedo y haciéndole 2 agujeros a la ventanilla del coche, ¿verdad? Sí, vamos, yo no sé si no me atrevería a descartar ni a aceptar la idea de que el PSOE esté detrás de esto. En cualquier caso, sí me preocupa que la mujer del presidente del gobierno estuviese en tratos con un hombre así, con Víctor Aldama, que hiciese negocios con él. Eso es lo que me preocupa. Hablabais de que, bueno, es muy probable que un mafioso de este calibre tenga más enemigos que el PSOE. Otros mafiosos, se entiende. Claro, capaces de utilizar esos medios para atemorizar. Pues a mí lo que me preocupa es que la mujer del presidente del gobierno estuviese en tratos económicos, además, con semejante personaje. Que además está involucrado en bastantes cosas. Está en todo. Lo de Koldo, Sí, es que está en todo. Estuvo también en la T4. Sí, en Barajas con Delsi. Cuando llegó Delsi estaba este tipo ahí. Claro, O sea que es un hombre transversal. sí, toca todos los palos. Sí. Un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es paradigmático hasta qué punto el PSOE, si quiere, puede perfectamente hundirte la vida. Fue cuando tuvieron lugar aquellos cantos de los colegios mayores de Elías Aguja, que llevaron el tema al Consejo de Ministros. Estas cosas se olvidan, pero llevaron el tema al Consejo de Ministros, provocaron que expulsaran al chaval, consiguieron un cabeza de turco, filtraron los datos de un estudiante. O sea, fue una cosa grotesca. Si pueden hacer esto con un estudiante, pueden hacer esto con alguien con el que han hecho tratos, seguro. Y el que tiene información por todos lados. Es que, centrándolo un poco en el ámbito judicial, que sí que intento seguir yo un poco más de cerca, el PSOE últimamente, por eso digo que va a calzón quitado, hace cosas que yo no creo que fueran imaginables hace 3 o 4 años. Hoy, por ejemplo, he leído que, fruto de una actualización informática, habían desaparecido las actas donde se plasmaban contratos, adjudicación de contratos, muchísimos, entre ellos los de la pandemia, relativos a mascarillas, guantes, respiradores. También en una causa en la que se está investigando cuestiones de salvadorilla, el juez les pidió información y ahora resulta que el juez dice que les ha mandado un CD vacío. O sea, eso por no hablar, tipo de tropelías. Luego también, ni hablar de que dentro del PSOE hay gente encargada ex profeso de sacar trapos sucios al juez Peinado. Con lo cual, me cuadra dentro de una dinámica de interferencia, pero, insisto, es poco refinado. Claro, es muy bruto. Te parece la PSOE. Es que es verdad que puede ser más refinado o no. Oye, mira los gallos. Eso es lo que me hace Va en pantalla a pegar de tiros. Es que yo, de verdad, que yo siendo pues inteligente no hace falta absolutamente nada. O sea, sabiendo que tiene información de todo el mundo. Es que luego también este hombre, lo de que República Dominicana, que todo mafioso está en República Dominicana. Es una cosa impresionante, los pueblos dominicanos. Y hay mucha gente que va de turismo, pero es que es matemáticas. O sea, dices, este tiene pinta de mafioso y hace viajes a República Dominicana, 1 más 1, 2. O sea, en este caso no hay error. Claro, ahí también hay muchos chanchullitos que no puede ser que estamos hablando quizá de Begoña Gómez, estamos hablando de el caso Koldo, pero quién sabe. Porque esta gente, o sea, no es que sea por primera vez de repente se presta a estas cositas. O sea, las mafiosetes estos de bajo nivel funcionan y operan como operan. O sea, que también puede ser el PSOE, o quién sabe. O sea, ¿quién sabe? Vete a saber este hombre qué es lo que ha hecho que no tenemos ni idea. No, totalmente. Julito, ¿querías apuntar algo? No, estoy satisfecho con lo que he dicho hasta ahora. Vale, es que te he visto que abrías la boca y digo, a lo mejor quiere apuntar algo. Estaba suspirando. Pues bueno, iremos informando sobre este respecto. 3 tiros, no 2, 3, que hemos dicho 2, no, son 3. 3, al menos 3 tiros. Eso Sí, lo habrá es lo que publica de Objective. Lo habrá escuchado alguien eso, ¿no? No, hay fotos. Sí, bueno, No, según lo que dice Álvaro Nieto, que es el director de The Objective, que ha publicado la sí, información, sí. dice, hay fotos 100% real y pues lo cuentas. Tampoco tiene mucho misterio, salvo que seas Begoña Gómez, que te puedes confundir, porque esta es la mala noticia del día. Hay una mala y una buena. sí, al menos hay alguna buena. La mala es que le han cancelado el máster, uno de ellos. La buena es que no hemos perdido a Begoña Gómez del todo. Todavía queda esperanza. Y entonces ella está ahora con el máster, que lo voy a volver a leer, porque claro, no te quedas de estas cosas que dices, bueno, pero estos nombres que ponen, que tal, que no sé qué. Es codirectora del máster de Dirección de Captación de Fondos, y entonces ha estado reunida con líderes de opinión y representantes de ONG para analizar, y esto es entre comillas, el papel de la generación Z en el futuro del sector.
del sector de la captación de fondos, entiendo. Cosas difusas, como siempre. Cosas difusas Sí. Que se pueden traducir en darme pasta. Put your money here. Put your money here. Yo te doy este título en inglés, dame tu dinero y ya voy viendo. O sea, Pero lo que esto es curioso es que o sea, es en la propia Complutense. O sea, por un lado le dicen, no, es que dañas la imagen de la universidad. vamos a ver, Y no además deja- tampoco hay alumnos. que no deja de ser la mujer del presidente. O sea, quiero decir, daña todo lo que quieras, pero al final del día sigue siendo la mujer del presidente. O sea, No deja que- de ser una universidad pública que ya es Sí. difícil dañar la imagen. Exacto. Sí, claro, un vertedero. En una universidad pública Profesional. politizada. O sea, quiero decir, puede sacar todos los comunicados que quieran, que es lo que te decía antes de empezar el programa, que al final del día es la mujer del presidente y que no le van a dar una patada. Y que si pueden tener encaje esta serie de mamotretos administrativos que algunos llaman másters, pues lo van a tener. Claro que sí. Sí, vamos, yo reflexionaría primero sobre la situación de la universidad. En qué, hasta qué extremo ha debido de degenerar la universidad como para que haya un máster de captación de fondos. Es que es ya como no sé. Es, vamos, una especie de parodia obscena del saber, de lo que antaño era la universidad. Después habría que preguntarse si Begoña Gómez es codirectora de este máster de captación de fondos por sus méritos académicos. No era que no tenía carrera siquiera, o carrera sí, no tiene estudios de posgrado. Ahora vamos a escuchar y tus Vale. dudas van a ser resueltas, Julio. Vale. Si es codirectora de este máster por sus méritos académicos o por ser mujer de quien es. Y tercero, ¿por qué la Complutense suspende uno de los másters, bueno, impulsado por Begoña Gómez y Barrabés, por la posibilidad de que éste menoscabe su prestigio, el prestigio de la universidad, y no la cesa como codirectora de este máster? No lo entiendo. No lo termino de entender, porque lo que menoscaba el prestigio de la universidad es la presencia de Begoña Gómez ahí. La presencia de Begoña Gómez que, por cierto, se apropió de un software que correspondía a la Universidad Complutense. Entonces, bueno, en fin, no termino de comprender por qué sigue en su cargo. Y respecto al título de las jornadas, el título vago de las jornadas estas en las que ha participado, pues es que habla por sí solo. Claro que la generación Z es el futuro de la captación de fondos, pero solo por una mera cuestión cronológica. Claro, en qué momento le tocará a la generación Z. Con lo cual, no sé, en el ámbito de... Es que- No cabe mucha reflexión al respecto, pero bueno, en el ámbito de las vaguedades y tal, encuentran los estúpidos un terreno propicio. Alvarito. Vamos a ver, el melón de las universidades da para tema, precisamente porque, y yo he estado dentro, poco tiempo, pero he estado dentro, gracias a Dios. Suficiente. Sí, no, suficiente para ver lo que era, y no quiero utilizar mi ejemplo concreto como una crítica concreta donde yo estuve, porque creo que es perfectamente generalizable. La universidad ya no es un vehículo para alcanzar el conocimiento ni para distribuirlo. Es más, a poco que una persona trata por su cuenta, no sé, de enfocar de forma distinta cualquier cosa dentro de la universidad, se le pega una patada. Jesús Maestro, por ejemplo, dice que él todo lo que ha hecho lo ha hecho de espaldas a la universidad y a pesar de la universidad. Es decir, si un profesor trata de forjar su carrera siguiendo por los parámetros que se le establecen, probablemente terminará condenado a la mediocridad. Sí. Es decir, tiene que salirse de eso para poder hacer algo relevante. Y desde un punto de vista más general, la endogamia en las universidades públicas es una cosa escandalosa. Leí hace tiempo, no recuerdo el dato exacto, que el 95% de las personas que terminan siendo profesores en la universidad pública han estudiado la carrera en esa universidad, han hecho el máster en esa universidad y han hecho el doctorado en esa universidad. Y sacan una plaza ad hoc cuando el doctorado ya ha terminado su trabajo para poder incorporarse, repudiando por completo a cualquier persona que pudiera venir de fuera. Ese ejemplo concreto yo lo he visto en la universidad, cómo sacaron una plaza. Evidentemente la tienes que ofertar de forma pública, porque cualquier persona tiene que poder optar, al menos de forma teórica, a ella. Y cómo sacaron una plaza ad hoc, pensando en concreto en una persona que acababa de terminar el doctorado y vino otra persona de fuera con un currículum infinitamente mejor. Es decir, sin incurrir en prevaricación no se podía no contratar a esa segunda persona, y le estuvieron haciendo la vida imposible 20 años en la universidad. Joder. Así es como funciona. Por eso no me sorprenden este tipo de cuestiones. Sí, no, es verdad que al final no te sorprende, pero esto sí te va a sorprender. Vamos a escuchar a Begoña Gómez. Hemos sacado ahí un cortecito
que estaba... de la jornada. El de hoy. Bueno, Para que veas. ¿Por qué nos haces esto, Jano? ¿Qué, He seguido, ¿qué necesidad? he seguido parte de esa Sí, yo lo he visto, esa vosotros presentación. también. Me ha tocado autoflagelarme para no solo escucharla, sino tratar de entenderla, porque a veces resulta complicado teniendo en cuenta al personaje. Como sabéis, lo habéis mencionado, que es codirectora de ese máster de dirección de captación de fondos. Ha querido analizar el papel de la generación Z y, bueno, ha tratado de contarlo de esta manera. Así se dirigía a los jóvenes Begoña Gómez. ¿Para qué? Para desarrollar el pacto del futuro. Es muy importante contar con los jóvenes para que realmente cualquier proyecto que se pueda establecer pueda tener esa longevidad y que pueda saltar de generación en generación. El lenguaje, desde luego, ha tomado otra forma. Antes, los que sois de mi generación, solían enfocarse más muchas de las comunicaciones en fotos, en imágenes, que lo que mostraban eran, pues... ¿Qué mostraban, tío? No me he quedado con la... ¿Qué mostraban en las fotos? Os ha tenido ahí atentos. Hombre, claro, yo digo, a ver, ¿la generación Z quiénes son? Imágenes devastadoras. Así Imágenes terminaba. devastadoras. Sí. La del 2000, creo que esa es la Z, o 1996 en adelante o algo así. La siguiente que va a pagarle los fondos, ¿no? Puede ser esa, ¿no? La posterior a la de los millennials. Inmediatamente posterior. Yo soy millennial. Tú eres millennial, sí. Sí, pero es que la horquilla es de 20 o 30 años, ¿eh? O sea, que uno de los 80 es... O sea, de los 80, creo que es del 80, 81 hasta el 90 y algo. Sí. Eso es millennial. Sí. Entonces yo soy eso. Sí, yo también. Ah, vosotros ya no. Yo no. Entonces, Yo estoy ahí en la frontera. Yo soy 95, no sé qué soy, la verdad. Prefiero no Creo saberlo. que tú eres millennial también. A ver si Begoña Gómez va a querer mi dinero. Bueno, ya lo tienes. Sí, totalmente. De otra manera, pero ya lo disfruta. No, pero una de estas cosas de estos, de los másters estos y estas, no sé, estos posgrados, grados y tal. Del 82 al 94. 94, Ah, pues mira, me libro. Todavía no daré mi dinero. Ah, pues entonces yo ¿Eso es la Z? No, eso es millennial. Ah, vale. Millennial, Z, sí. tú estás pringado y te va a Yo robar estoy, más. yo estoy vendido ya, ¿no? No, que lo que decía es que me sorprende en general, ¿no? En la política y todo, la capacidad que se ha desarrollado de hablar durante minutos y minutos sin decir absolutamente nada. Eso es lo que iba a decir. Es que esta señora está hablando, yo no sé qué ha dicho. Es la vacuidad absoluta. Sí, es. Oye, eso Hay tiene que- una palabra, vanilocuencia. ¿Podría dirigir un máster en vanilocuencia, doña Begoña, Por ejemplo, Begoña Gómez? sería más honesto, de Y hecho. nadie cuestionaría su validez para el cargo, ¿eh? No, pero es que Pero yo lo no más sé cómo curioso puedes de hablar todo- durante un minuto sin decir absolutamente nada. Hay que contar con los jóvenes porque es la siguiente generación. Bueno, muchas gracias, devuélveme mi dinero, por favor. O sea, Pero tiene su mérito ser capaz de alargar Jodido. y alargar, porque si me preguntas cualquier cosa de la que yo no tengo ni idea, me quedaría un poco apurado y podría trastabillarme, no sé, 10, 15 segundos. Oye, pero yo al contrario que a los otros másters, a ese máster en vanilocuencia sí le vaticinaría un futuro exitoso. Se apuntaría en buena parte de los tertulianos de toda España, porque ¿cómo puede estar ahí? Si lo importante es que el verbo fluya, pues Begoña Gómez en esto es fantástica, porque el verbo fluye. Luego uno se pregunta, ¿qué demonios ha dicho? Da igual, el verbo ha fluido. Sí, bueno, es un poco lo que pasa con Yolanda Díaz y el Rejón. Pero bueno, y con Susana Díaz en su día, que yo la escuchaba hablar, y con los Es que en tertulianos ese caso también. ya el verbo ni siquiera fluía en el diccionario. bueno, pero, por suerte el de María Jesús Montero sí fluye. Pero son capaces de mantenerlo. Eso, por ejemplo, Schopenhauer decía que el mejor estilo es tener algo que decir, que es una cosa que yo... Mira, por ejemplo, el otro día escribía en Twitter por abrir melones, total. Así nos desviamos un poco de la actualidad. Que me había reconciliado un poco con la novela, porque al final, con el paso del tiempo, digo, ostras, Sí, lo hablamos. Me acuerdo cómo lo dijiste, sí. Lo hablé con él el otro día. A mí lo que me importa es, precisamente porque el mejor estilo es tener algo que decir, me importa que alguien tenga algo que transmitir y que en función de cuáles sean sus destrezas personales, pues decida escoger el cine o la pintura o la literatura. He llegado ya a la conclusión de que me da exactamente igual, que es exactamente lo contrario a lo que estamos viendo y que, insisto, para mí es algo que yo estoy... Se tiene que entrenar de alguna forma. Begoña Gómez ha elegido la farsa. Oye, que está bien como un subgénero. Bueno, Pero a ver, literario, la farsa. a mí sí que me transmite Begoña Gómez. No cosas buenas, pero me transmite cosas. Yo personalmente, en función de... Pero te transmite por su figura, no por lo que ha dicho, no ha dicho nada. No, también. O sea, yo lo escucho ¿Sí? hablar, es como cuando pones a Mónica García. Esa me transmite que no sabes tú cómo me transmite. ¡Buah! Pero a otro nivel, sí. Y Yolanda Díaz, madre mía. ¿Ya ves cómo está transmitiendo? Yo creo que una de las Solo claves de recordar. este birloque es el introducir términos en inglés en el medio, ¿no? O sea, Sí, fundamental, anglicismos y tal. fundamental. Si la gente dice, joder, pues, ¿cómo sabe este tipo y tal? Te puedes pegar ahí
Pues lo que quieras hablando. Yo estoy seguro que Begoña Gómez ha hecho una intervención ahí de 10-15 minutos fácilmente. Sí, me lo hemos querido torturar. Y entiendo que es remunerada. Claro. Oye, la podríais haber retransmitido en directo en mi ¿Cómo? A ver a la mujer del presidente. Claro, como Llegar al día. servicio prestado a los socios. Solo para socios. Sí, solo para socios. Circuito cerrado. Para que se den todos de baja. Efectivamente. Los pocos minutos que he podido seguirla he perdido el Oremus, ¿eh? O sea, era muy complicado. O sea, es que se le seguías durante 5 minutos y ya te perdías entre tanta palabra en inglés y tantas cosas vacías. Luego ya estaba nerviosa también. Sí, Claro. por lo que sea, la está observando alguien. Por lo que sea, no estaba en su mejor Se momento. sabía escrutada por Juan. Ha dicho, aquí está un pseudomedio, ¿no? Un pseudo-periodista. Sí, sí, del barro, del fango. Sí. Ahí está la máquina de Dispuesto a fango. esparcir fango. Y nos estaba esparciendo oro verbal. Claro, nosotros estamos aquí con el fango, es que al final. Claro, sí. Y aquí estamos. El que también ha hablado es ya el marido de Begoña Gómez, porque Begoña Gómez yo creo que ya es más importante que Pedro Sánchez. ¿Qué ha dicho? No sé qué de la democracia, Es mi ¿no? esposa, en la declaración dijo Sí, ante es el mi juez, esposa. dijo, es mi esposa. Muy solemne él. Pues Es mi esposa. exacto, es el presidente del gobierno diciendo Es mi esposa. sus historias. ¿No? Bueno, pues mientras Begoña Gómez ha montado este numerito por su cuenta, Sánchez nos ha alertado una vez más de esos pseudomedios, de esos bulos, de esas mentiras que erosionan la democracia. Lo ha dicho en un acto en el diario La Vanguardia. Vamos a escucharle. Vivimos, por tanto, bajo el ataque despiadado de la mentira y los enemigos de la democracia no respetan ninguna regla. Y ante este reto hay que dar un paso al frente y defender la democracia, con la fuerza de la razón y del derecho, pero tomando partido, sin ambajes, a la hora de proteger a la prensa libre y a los profesionales frente a los ejércitos de los bots y de los acosadores. Cada vez hay más términos dentro del fango, ¿eh? Sí, ahora son los bots. Pero hay una cosa que es fascinante, que un tipo como Sánchez diga el ataque despiadado de la mentira, De la mentira. y luego putas ya hay que atacones. combatirlo con la fuerza de la razón. O sea, que es precisamente lo que él no hace. Y Solo del utiliza derecho. la mentira. Que ahí quiere meter el, Sí, bueno, y el derecho. el claro. BOE Sí, fuerte. el BOE fuerte. Una verdad ha dicho, lo de dar un paso al frente, y eso ha sido Begoña, que no es sin ningún tapujo ni Sí, vergüenza, ha dicho, voy a presentar ha lo mío. salido para decir, aquí estoy yo presentando mi Pero es nuevo máster. increíble. O sea, yo sí que reconozco, eso sí que se lo reconozco, que el tío no le pone ni desvergüenza. colorado. Sí, la ¿Sabes vergüenza lo que- absoluta. Lo que creo que La desfachatez. Lo que creo que pasa es que nos movemos en planos de realidad muy distintos. Ellos están en un plano que es el del relato y nosotros en el de la contradicción. Es decir, ha dicho esto, pero hizo esto hace tiempo. Que no están en eso, que ellos están en el relato. Por eso hablan de bulos. Como dije, un gobierno que dirigió sus dictámenes al amparo de un comité de expertos que no existía, un tipo que va a testificar ante el juez y dice que no conocía a Barrabés después de haberlo dicho en abierto, en una conferencia de Bueno, y prensa muy parecida a recibirlo en esa, Moncloa. después de haberlo recibido en Moncloa. O sea, son cosas que al final la mentira y la verdad han perdido su valor y al final pues lo que ocurre es que tenemos una guerra por el relato. O sea, es una guerra por el relato en el que quieren controlar lo poco resquicio de libertad que queda, que son las redes sociales. Por eso hablan de bots cuando son personas recriminando, oye, perdona, que es que estás mintiendo. Y por eso hablan de prensa libre a aquella a la que ellos subvencionan, es decir, al Grupo Prisa y a todos esos que sí son medios avalados porque sí reciben su dinero, que también pues es el nuestro, ¿no? O sea que al final yo creo que el error que tendemos a incurrir es el concebir esto como una guerra por la realidad o siquiera por la verdad de los hechos. Cuando es una guerra por el relato en el que hay toda una maquinaria, es así, de fango que está de parte del presidente, y otra la del resto de personas a los que llama bots, ultraderecha o bulos, pues que somos el resto que decimos, oye, perdón, es que estás mintiendo. Es que necesariamente tiene que acudir a esa estrategia, esto ya lo comentábamos el otro día, porque él no puede controlar qué es lo que sucede o deja de suceder, al menos de momento. Él no puede controlar que se investiga a su mujer, que se investiga a su hermano, que el PSOE esté absolutamente asediado por obstáculos, pero sí puede controlar qué es lo que se dice en relación con eso, que al final para la gente termina siendo lo mismo. Termina siendo lo mismo, entre otras cosas porque tal y como se están contando, si me pasa a mí, no sé si os pasa a vosotros, todo este tipo de asuntos, uno se pierde. Claro. O sea, la información es absolutamente ingente, difícil de seguir. Yo, por ejemplo, que me dedico precisamente al sector de los escándalos que les están saliendo, que son de derecho penal, y que la terminología, lo que son las fases del proceso, las controlo, me cuesta seguirlo horrores. Claro, el otro día decíamos aquí que impelíamos a la audiencia y nos impelíamos a nosotros mismos
a que las subtramas, todo el laberinto, la maraña de subtramas, no desviase nuestra atención del espíritu del asunto. Digo, que es que el espíritu está clarísimo. No hay que dejarse enredar por las subtramas. Y eso es lo que le pasa a la gente. Ve lo mismo a alguien ciego que a alguien deslumbrado, que es nada. Claro, y es lo que le pasa a la gente que se pierde. Uno al final tiene que hacer un esfuerzo muy pronunciado y diario para no perderse en la maraña de subdatos y subdatos y subdatos. Y me gustaría saber qué porcentaje de la población deja de salirse a tomar una cerveza o de ponerse la película que quiere o de leer el libro que le apetece para quedarse hasta las 2 de la mañana leyendo noticias para atar todos los cabos. Entonces, precisamente por eso, la realidad no es la cantidad de datos que podríamos enumerar que les afectan, sino una imagen vaga de que se les está persiguiendo. Eso es lo que la gente simplemente tiene en mente. Y eso no es tan difícil de combatir a través del relato. Basta con introducir la semilla de que el juez puede ser un prevaricador, de meter una querella a través del abogado del Estado y que de la fiscalía que tienes en la mano se muestre favorable a la admisión para que la gente piense que, bueno, que no será para tanto. Y aquí entra otro tema que ya lo hemos comentado también en alguna ocasión. Yo niego la mayor. Para mí Pedro Sánchez no es un gran estratega. Para mí Pedro Sánchez única y exclusivamente conoce la realidad de España. Y a partir de ahí simplemente se dedica a hacer lo que quiere con absoluto descaro. Es decir, el mérito suyo no son las tramas que urden ni las estrategias que despliega, sino hacer lo que le da la gana, confiando en que va a vender lo que quiere con los medios que tiene a su disposición y que la gente se lo va a comprar. Punto. El tipo que no tiene escrúpulos, que carece de escrúpulos, siempre aventaja al resto en cuestiones estratégicas. ¿Por qué? Pues no tiene los límites con los que se encuentran los demás. Los demás, hombre, quizá no sean todo lo estricto moralmente que nos gustaría, Sí, pero tienen algún límite, reconocen algún límite. Pedro Sánchez no lo reconoce. Y después yo diría que este hombre se permite el lujo de conducirse con tanta desvergüenza, con tanta desfachatez, de hablar de prensa libre justo el día después de que anuncie un decreto en el que se va a constreñir a la prensa, de que hable de mentiras cuando él prometió que jamás aprobaría una ley de amnistía y meses después hizo exactamente lo contrario. Este hombre se puede permitir hacer todo eso porque ha palpado el suelo. Lo palpa. Sabe que haga lo que haga, va a tener unos cuantos millones de votantes que lo van a votar, que se van a decantar por él. Haga lo que haga, protagonice el escándalo que protagonice. Le basta simplemente con apelar al monstruo de la ultraderecha que se cierne sobre nosotros. Le basta eso. Y hay gente que, llamada a filas, que llamada a combatir a la ultraderecha, va a votarle a él. Siempre, haga lo que haga, protagonice el escándalo que protagonice. Sí, quizá eso es lo que yo también lo que sí que le reconozco a Pedro Sánchez es eso, que se ha dado cuenta de decir, pues esta gente es idiota. O sea, yo diga lo que diga. Además, si te das cuenta antes, cuando iban a cambiar de opinión, como que preparaban el terreno. La repente ventana salía de un Overton la ministro, morían. sí, salía un ministro y decía no sé qué, un pequeño escándalo. Luego salía no sé quién, una entrevista, una exclusiva para tantear al personal. Y ahora ya no. O sea, directamente ha dicho, es que no me hace ni falta. O sea, ni siquiera tengo que ir haciéndolo progresivamente. Les digo una cosa, digo la contraria y como sois bobos, me da igual. Sí. O sea, eso es lo que sí que le puedes decir a Pedro Sánchez. Bueno, pues vale, te reconozco que te has dado cuenta de la estupidez del personal, pero es un genio estratega. Es que no, yo estoy contigo, no es ningún genio. La gente es boba, pues como si estafas a un pobre que tiene una deficiencia mental. Dices, ¿a qué listo? Hombre, listo. O sea, no sé, listo, cretino, pero listo. Todo perfectamente atado y sabe qué teclas tocar para que nada se mueva. Por ejemplo, esto de subir las pensiones en periodo electoral, o el aumentarle los salarios a los funcionarios, o el hecho de incluir en la obligatoriedad, en el decreto de la obligatoriedad de las mascarillas, la revalorización de las pensiones. Esto, pues es que es casi matemáticas. Esto es Excel. ¿Cuántos millones de pensionistas hay? ¿Cuántos millones de funcionarios hay? ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas si mañana salgo y digo que voy a bajar el IVA de esto? Si tal. Eso es todo calculismo. Por ejemplo, lo del IVA, ¿no? Que termina hoy. O sea, no deja de ser matemáticas. Y él sabe qué teclas tiene que tocar, a qué medios tiene que ir y quién va a replicar su mensaje. Ya está. Es todo un juego de equilibrios. Yo no creo que sea un gran estratega. Yo creo que lo que dice Julio, cuando no tienes ningún tipo de principio, juegas con ventaja, porque te da igual todo. Los principios de una persona actúan como una barrera moral frente a tus propias acciones. En este caso no es así. Y es un tipo que lleva 6 años en el poder, sabe qué grupos tiene, sabe qué altavoces replican su mensaje y simplemente tiene que ir pues casi como una receta de cocina, pues echando un poquito aquí, otro aquí y tal. Y además incluso los tiempos están medidos. Por eso en periodos electorales actualiza las pensiones, al IPC, por eso hace pequeños guiñitos a los funcionarios, o incluso lanzan esta hora, ¿no?
este globo sonda también de la jornada de la revolución laboral. O sea, son... O luego es donde cada vez tiene más forma, ¿eh? Sí, pero lo que digo, que son cosas muy, muy populares. Leí que el 70% de las personas estaban a favor. Sí, el 70%. O sea, son teclas que son matemáticas y ya está, no tiene más. Y si el día de mañana fuera popular, pues yo qué sé, defender el grillo guatemalteco, pues sería el primero que financiaría su crianza, ya está. No es una cuestión ni de principios ni de creencias, porque no creen nada, ¿no? No, absolutamente. Has hablado del IVA, vamos a cerrar con este tema si os parece, porque claro, hemos empezado el mes de octubre y el precio de la cesta de la compra se ha incrementado, que se dice pronto, en los últimos 4 años un 47%. El precio de la compra de una cesta, digamos, básica. O sea, el 47%, teniendo en cuenta la situación que atraviesa económicamente España, que no es boyante, y la mayoría de los ciudadanos españoles, es un porcentaje considerable. Sí. Luego, si hablamos en particular del aceite, pues bueno, ya nos volvemos locos. Pero con esta realidad, el gobierno dice, no, es que esto viene a Europa, que es mentira. Sí. Es que es mentira. O sea, es que es la misma mentira que decían, no nos dejan bajar el IVA, Europa nos lo impide. Y luego lo bajaron, que dices, pero bueno, pues eso, la mentira hecha realidad. Y pues la gente idiota, pues bueno, ¿qué va a mirar si es verdad? Nunca va a contrastar el... Claro, nadie va a decir, a ver si es la Unión Europea. Claro, pero... Juan, vamos a repasar cómo cambia esto. Sí, porque la supresión del IVA a los alimentos básicos decae este mismo martes. El gobierno que protege a los más débiles. Decían, hablamos del pan, huevos, verduras, fruta y aceite de oliva. Se va a fijar en el 2% hasta el 31 de diciembre y caduca también la reducción a la pasta y los aceites de semilla, que pasará del 5% actual al 7,5% también hasta finales de año. Que, por cierto, le han preguntado al gobierno al respecto y le ha querido echar la culpa al Partido Popular, al gobierno de Rajoy, que no se atreva al PP a hablar del IVA porque era el que más lo subió en su momento. que es verdad. Entonces, como el Partido Popular hizo algo mal, voy a seguir. Exacto, voy a insistir. No voy a inventar la plana, ¿no? Entonces, pues... Sí, ha hecho hoy, lo que comentábamos con Juan es que Pilar Alegría había hecho del PP. Ha dicho es que esto viene del anterior gobierno y ¿qué vamos a hacer? Como Carmena con Almeida, no, es que esto, Europa, también decía, no, Europa. Aquí el comodín es ¿Franco o Europa? Dices, no, esto es una... Franco es el malo y Europa es el bueno. Es toda una némesis, ¿te das cuenta, no? Es una contraposición de términos constantes. Sí. Aquí dices... o que viene Franco o que viene Europa. Pero alguno de esos son los límites del conjunto matemático. Esos son... No es dialéctica de trinchera, tienen que poner enfrente a alguien porque es que si no se cae todo. Sí, pero que la verdad que es el comodín de no es que esto viene de Europa. Y claro, lo que dice Julito, ¿quién se va a poner a decir lo que tú comentabas tú? No, voy a dejar de ver la serie esta, que estoy enganchado, voy a ver la normativa. Claro, pues no, el coste de oportunidad. Juegan con eso porque saben que funciona así. Por hacer un brevísimo apunte, por si a alguien le pudiera servir, porque yo interpreto así absolutamente todo lo que están haciendo, porque me preguntan muchas veces cómo puede ser que tantos escándalos no les afecten. Es verdad, hay una frase de Stalin, para que luego no me tachen a mí, que decía que un muerto es un muerto y que 1.000.000 son una estadística. Sí. Y eso es cierto, o sea, un escándalo es un escándalo y 200.000 es una estadística y eso es cierto, pero uno dice, bueno, pero algún tipo de factura le tendrá que pasar. Y yo creo que lo que ellos hacen, y ahora lo conectamos a cómo manipulan también en este campo, es, por un lado, tengo que frenar la hemorragia, en relación con mi escándalo tengo que hacer algo para difuminarlo. Entonces, punto número 1, en relación con mi propio escándalo, embarro el asunto. Me querello contra el juez para, digamos, embarrar un poco el tema. Y tengo necesariamente que generar escándalos en el bando contrario para luego poder plantear que es que todos son iguales. Y dentro de la situación de que todos son iguales, ya apelo a la ultraderecha. Eso es. Entonces, eso es en relación con el tema de los escándalos. Y hay una cosa que se me viene un poco abajo, a ver qué opináis vosotros, porque yo creo que desde un punto de vista ideológico la batalla está prácticamente perdida, porque a la gente es que le da igual. O sea, la amnistía, los indultos, la derogación de la sedición, eso puede convencer a ciertas personas de dejar de votar a alguien, pero el momento en el que llegan las elecciones vuelven a hacerlo. La gran mayoría. Y yo siempre he pensado que la clave era el asunto económico. Es decir, tocar cuestiones económicas porque al final le puedes vender a la gente que la amnistía es buena, pero no le puedes vender que no es pobre. O sea, llega un determinado momento en el que se da cuenta. Pero claro, de forma simultánea pueden estar subiendo el IVA de estos productos y tampoco creo que pase nada. Si tú dices que la gente se da cuenta de que es que soy muy pesimista. Se da cuenta de que es pobre. Pero lo asimila. Sí. Eso te digo, exacto. Sí, lo asume y luego al final llega un punto en el que lo acaba olvidando. Bueno, es la realidad de mi entorno y estoy en la misma situación que están mis amigos, no me puedo independizar, pero mis amigos tampoco. O sea, yo creo que eso ocurre si eres tú y tu alrededor está en una situación diferente. Pero si todo tu alrededor está en la misma situación,
llega un punto en el que lo normalizas. Claro. De hecho, es lo que ha pasado. O sea, Exacto. la gente ya ha normalizado que comprarse un coche es imposible. Sí. O sea, es una cosa que ¿a quién se le ocurre comprarse un coche? Que comprarse una casa, vale, sí, habrá en ciertos pueblos de España que sí que se podrá hacer, pero en las grandes ciudades y no tan grandes ciudades resulta, vamos, como un sueño ya de como si estuviéramos en los años 70, una cosa así, que dices, bueno, ¿qué va? Y así les dices, y ya te joder, mira. Sí. Y así es les que, dices. es que me cagaré este tema, la verdad. Vale, tranquilo. Y ya, que esto pasaba en la época de nuestros abuelos, es verdad que no todos, ¿no? Pero nuestros abuelos, nuestros padres, que tenían una casa en la ciudad, luego tenían, digamos, la casa del pueblo, o la casa de la playa. Eso, tú ahora mismo, a un tío de 35 años, con trabajo, me dice, no, es que claro, no tiene trabajo. No. Está trabajando, y me da igual, las big forestas que hay por ahí, o el trabajo que quieras. Es imposible. Imposible. Y la gente lo ha normalizado. O sea, de hecho es que no hay ni uno protestando. Y muchos de ellos son votantes porque encima nos quitan nuestros derechos. El derecho a eso, a vivir en esta esclavitud moderna. Miguel y tú, Julito. Es que no es un hecho abrupto. Es que la gente se acostumbra, es la cocción de la rana. De repente te plantas con 30 años y ves que muchísima gente no puede tener acceso a una vivienda. El poder adquisitivo entre el año 2008 y el 2022, tanto de los jóvenes como de los adultos, a excepción de los pensionistas, por cierto, ha disminuido casi un 12%. Es decir, la gente es bastante más pobre. Con el tema de la vivienda, si calculas el número de propietarios que viene en el año 2000 y el que hay ahora, te quedas seco. Pero propietarios menores de 35 años. Y luego, el tema del IVA me parece algo un poco nimio, porque realmente estamos hablando de un IVA súper reducido, de tasas porcentuales muy pequeñas, pero realmente cosas más pragmáticas, como por ejemplo el asunto del coche que hablaba Jano, ¿no? Mira, en el año 2005 solo el 4% de los coches tenía más de 15 años. Hoy, esa cifra, en 2024, es del 42%. Esto la gente no se ha dado cuenta, de repente se ha planteado con eso y ya está. Otro día, cenando con Jano, hablábamos porque la gente no ahorra. Tenemos amigos que no ahorran nada, no tienen nada. Y es porque han arriado la bandera. Bueno, como jamás voy a poder comprarme una casa. Pero tiene sentido. O sea, hay mucha gente que, ya sé que tú no, pero hay mucha gente que critica a los jóvenes diciendo, es que no ahorran. Pero vamos a ver, si tú eres un joven que dices, al año puedo ahorrar 2.000 euros, en 10 años tengo 20.000. 20.000 que se le suma la inflación, en realidad no tienes ni 20.000. Me voy de viaje para eso. Claro, dices, para estar pasando. Claro, dices, pues oye, pues me lo gasto y pues me voy a hacer yo creo que amigos o algo. O sea, es que claro, no tienes ninguna. Me voy a Bali a encontrarme a mí mismo, ¿no? Sí, pero es que no tienes ningún aliciente al final. Se ha Dices, ¿para sustituido qué? el tener cosas por las experiencias. Eso. Hoy vivimos en el mundo de las experiencias. Pero porque no tenemos Que cosas. suple las carencias. Claro, eso es. Pero porque no tenemos cosas. Quiero decir, si tú eres una Bueno, persona cosas que tienes materiales sí 30 que años y tenemos compartes muchas. piso con otras 3 personas y no tienes visos de independizarte de ninguna manera que no sea o con pareja o heredando la casa de tus padres, que ahí están las gráficas, y en algún momento habrá que hablar de ello también, de la diferencia entre el poder adquisitivo de los jóvenes Bueno, y el de los... flipas. Vimos el otro día uno juntos. Pues es en el brutal. año 2002 había paridad entre la gente joven y la gente mayor de 65 años y ves como, es que claro, no lo podemos enseñar, pero básicamente si están las dos aquí, de repente la gente mayor hace aquí y la gente joven, pero una diferencia salvaje. Pero salvaje, claro. Yo luego diría, apuntaría que el problema no es tanto la pobreza, hay pobreza en muchos países del mundo, no hay revolución en todos, sino las expectativas. El problema es la frustración de las expectativas. Hay revolución, hay réplica social, hay malestar con los gobernantes cuando se frustran las expectativas de uno. Si uno nace en un mundo próspero y cree que ese mundo próspero va a continuar, va a prolongarse 10, 20, 30 años y se encuentra de pronto que no prospera, que se hunde en todas sus certezas, probablemente reaccione. Pero si ya se ha acostumbrado, como decíais, a la situación, se asume que jamás va a tener un coche, se asume que jamás va a tener una casa en propiedad, se asume, no va a revolverse, porque no hay ninguna expectativa frustrada, porque nada se ha salido del devenir lógico de los acontecimientos. Lo que le altera, lo que provoca su respuesta, es una alteración del devenir lógico de los acontecimientos, un cambio repentino. En este caso no, en este caso no hay una frustración de las expectativas. Ya nosotros hemos interiorizado que no podremos tener una casa en propiedad, que no podremos vivir, ni mucho menos siempre en el mismo barrio, que habremos de ir como nómadas. Es un progreso hacia la prehistoria. Está bien esto. Las bondades del capitalismo global. Bueno, capitalismo ahí sería discutible. Del neoliberalismo global. Bueno, también sí. sería discutible. Bueno, y que no podremos tener un coche. coche en propiedad, que habremos de compartirlo con señores más o menos hediondos, etcétera, etcétera. Alquilarlo por minutos. Respecto a las cosas y las experiencias, yo creo que al final, claro, las experiencias hoy se demandan porque lo que buscamos es una evasión de la realidad.
cómo la realidad que vivimos es una mierda, cómo vivimos solos, sin familia, la mayor parte de los jóvenes, cómo nuestro trabajo está precariamente remunerado, vamos a escapar de esto siquiera unos días. Es que tiene sentido. O siquiera un fin de semana, claro que tiene sentido. ¿Qué hacen las cosas, en cambio? Reconciliarte con la realidad que vives, comprometerte incluso con ella. Tienes que cuidar de algo, tienes que apropiarte de ese algo. No huyes, lo que haces es apropiarte de algo que está en tu entorno. Pero yo no estoy de acuerdo en que no tengamos un espejo en el que mirar. O sea, si hubiéramos vivido cuando la propiedad era algo ajeno, pues durante el último siglo, pero es que nuestros padres han tenido casas en propiedad, nuestros abuelos han tenido 2 casas en propiedad, nuestros abuelos han tenido coches. Y nuestros abuelos han hecho su fortuna en un país que se está reconstruyendo sobre sus ruinas. Sí, pero hay algo más perverso, y es que te han hecho creer que en realidad Que además ese modo de vida es indeseable. ¿Cuál? Por otro lado, el de tus padres y el de tus abuelos, que es mucho mejor para el planeta, para ti mismo, Es no que tener un ahí coche en propiedad. está Claro, ese es el tema. punto. O sea, es lo que yo digo, que el tema perverso es que te han hecho creer que tú vives mejor que tus padres, porque es verdad que el avance tecnológico, que es propio del tiempo, o sea, me refiero que independientemente del sistema, todas las naciones, o sea, tú vas a cualquier país, hasta el más pobre, vas a Haití y también notas la evolución tecnológica, o sea, que esto se da en todas las naciones, pero te han hecho creer que vives mejor porque es verdad que la tecnología te ayuda a tener ciertas comodidades que tus padres no tenían. El rollo este de, ay, pero tú ahora puedes coger un avión por 20 euros, que ya no los puedes coger por 20 euros, No, porque no, esta no, es la no. idea que se ha quedado con muchos, que por 20 euros ya no viajas. Entonces, al final, te han hecho creer que tú en el fondo estás viviendo fenomenal, y por eso es un sistema mucho más perverso en el sentido que es como una especie, salvando las distancias, de una esclavitud moderna en la que tú dices, bueno, tengo estas comodidades, pero claro, esto es como cuando Tocqueville fue a Estados Unidos en su momento. Dice, oye, cuando abolieron la esclavitud en el norte, los negros iban al sur. Y dice, ¿y esto? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué clase de sistema es este? Tal, bajan al sur, ¿por qué? Y es que al esclavo lo mantenían muchísimo mejor, porque claro, era, para que nos entendamos, un bien muy preciado, y el esclavo no es fácilmente sustituible. Entonces lo cuidaban mucho mejor, es una cosa perversa también, pero bueno, es la realidad. Claro, Tocqueville dijo, ¿qué clase de sistema es aquel que los negros libres prefieren irse al sur a ser esclavizados, pero tener digamos, sus necesidades mucho más cubiertas que en esa libre y democrática Estados Unidos? Y al final es un poco lo que pasa. O sea, lo ves en la gente que dice, no, pues eso, en Instagram, a ver quién hasta el fin de semana más molón. Yo no sé, este verano, digo, ¿todo el mundo está en Tailandia? Sí. Digo, parece que Tailandia no sea para todo el mundo, para... Pues eso, dicen, los que he ahorrado me lo gasto, o incluso pido un crédito para irme de viaje, yo no voy a ser menos que nadie. Es una verdad que hay competición gente también que se va de de viaje a egos. crédito. Centralizan la posibilidad de una añoranza. Pues, en el momento en el que a uno le da por añorar o desear la vida de sus padres, en ese momento caen en la cuenta de que es una vida indeseable, de que lo bueno, lo ecológico y lo genial para la propia naturaleza es vivir ahí como los nómadas. Como los nómadas. Como unas ratas, realmente. Es que yo creo que ahí está la clave. Precisamente traigo a colación el documental del que hablaba antes, que ponedoslo después de terminar este programa, por supuesto. Y digamos que aplicaban al consumo, como decía Miguel, el psicoanálisis. Básicamente se toparon con una situación inicial en la que la gente, estamos hablando de principios del siglo XX, solamente compraba cosas por necesidad. O sea, la gente no tenía 18 abrigos, tenía uno porque lo necesitaba para protegerse y resguardarse respecto al frío. Entonces, claro, eso para las empresas no era bueno porque estaban perdiendo una clientela muy grande. Entonces, digamos que cambiaron el chip. Ya no tienes que comprar algo porque lo necesites, sino vamos a hacer que compres algo porque lo deseas. Porque de algún modo este producto va a ser una extensión de tu personalidad y comprándolo te puedes definir de una forma A o de una forma B. Y la ingeniería social inversa que se está dando ahora mismo es que ya no hay que convencer a la gente de que compre por necesidad o que compre por deseo, sino de que no va a poder comprar, que va a poder experimentar. Y para que uno no piense que es idiota, porque evidentemente es mejor tener cosas que experimentarlas simplemente, hablan de las bondades climáticas, por ejemplo. No, es que no teniendo una casa, no teniendo un coche, tú no estás siendo pobre, estás siendo alguien responsable. Porque de esta forma tú estás protegiendo el sistema en el que vives, que esto también lo comentábamos el otro día. Yo, por supuesto, que estoy a favor de proteger el medio ambiente, pero el medio ambiente es un medio para que yo pueda vivir mejor, no puede ser un fin en sí mismo que me aboque a mí a la pobreza. Bueno, y luego hay otra cosa que es que... Es lo que es. Ese es el tema. Que no es evidente, pero la cultura del consumismo es antagónica a la cultura de la propiedad. La propiedad Se basa en el exige- ahorro. Y un cuidado de las cosas. La propiedad exige comprometerte con las cosas, cuidarlas, hacer que perduren. El consumismo lo que exige es desecharlas para seguir consumiendo. Entonces, así como la propiedad se basa en un apego, el consumismo se basa en un desapego, en una idolatría de la experiencia, de la cosa en abstracto, no de la cosa concreta.
Es que la gente ya no viaja. No es fetichismo. Consume culturas de forma Eso es, compulsiva. eso es. por ejemplo. Habría que hacer una estadística. ¿Cuántas personas viajarían si no pudieran publicarlo? Ya te digo yo. Un 20% de la deprimen, sí, se deprimen, sí. Se te va, Porque ¿sabes? forma parte de Quiebran la las compañías experiencia aéreas. completa. Totalmente. Pero mira, de lo que hablabas precisamente de Eduard Bernet, las mujeres, ¿hoy por qué fuman? Fuman por una campaña publicitaria que Eduard Bernet llevó a cabo en los años 20, en la época del sufragismo. ¿Y qué hizo? Él, antes, en aquella época no estaba bien visto que las mujeres fumaban. Entonces él asoció la libertad de la mujer, el sufragismo, con el fumar, y llamó a los cigarros antorchas de la libertad. Es decir, asoció un sentimiento a un bien de consumo, como es el tabaco. Sí, creo que el 50% de la población te fumaba, pero te quedaba la otra mitad que Claro, no. habría que abrir el mercado laboral. ¿Y Efectivamente. cómo lo hizo? Pues lo ligó precisamente al feminismo. No sé si os suena a estos métodos de consumo, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? No os suena de nada, ¿verdad? Entonces, lo que hizo fue Eduard Bernet, de forma inteligente pero perversa, ¿no? Sí, bueno, Eh, se dedicaba a eso. Claro, Era su trabajo. él elaboró una campaña que aparece en el documental de que habla Álvaro, que aparece, creo, también en el libro de propaganda, y que dice esto, que había que vincular la libertad de las mujeres, las antorchas de la libertad, al sufragismo, que era una época, ¿no?, de reivindicación de derecho al sufragio, con el tabaco, y lo consiguió. Fíjate si lo consiguió. Sí. Fue, No, fue una persona, no fue una corriente la que llevó a las mujeres a fumar, fue una persona. Sí, una persona que entendía muy bien la psicología de las masas. Pues bueno, vamos a cerrar con esto. Así que nada, Julito, te vemos ya este domingo, segunda entrega domingo, segunda edición. de la Taberna no sé Ilustrada. cómo llamarla, por lo que ya... Bueno, en realidad fue la primera, pero que será la segunda. Eso es. Así que a las 9 de la noche te vemos A en la las 9 de Taberna la noche, Ilustrada. La Taberna Ilustrada. ¿Vas a hablar sobre? Sobre la tradición. Sobre la tradición. ¿Con quiénes están? Pues estarán Dani de Fernando, sospechoso habitual. Estará Gonzalo Rodríguez también, Hombre, también sospechoso muy habitual. sospechoso habitual. Pedro Lecanda, que ojalá se torne en sospechoso habitual. Sí, de momento. Vino la semana pasada y repetirá. Genial. Me mola mucho, Pedro. Es un sabio. Un sabio muy joven, además. Así que. Y no más que yo. Mucho más sabio que yo, pero no más joven. Inesperado giro. Y Ramón de Mer, otro sabio. Pero tampoco más que tú. Bueno, es millennial por la, por la mínima. Pues del 93. Vale. Sí que está ya O sea casi. que Gonzalo, digamos, es el que os alumbra. Gonzalo es el sabio. Vale. Sí. El que los ilumina con la experiencia, con la. Claro, es que hay cosas que concede la ancianidad. Sí, es que es eso. ancianidad, hombre, pobre Gonzalo. El jefe de la tribu. El que se mesa la barba, ¿no? Sí, es que es verdad, hay ciertas cosas que por mucho que quieras, hasta que no pasen los años, no Hay que- alcanzas. No reposas. Callos en querido los Jaime. ojos hay que tener. Efectivamente. Pues nada, te vemos el domingo a las 9. Miguel, semana que viene nos vemos. Si Dios quiere, sí. ¿Vendrás de Sport como hoy? No, vendré en traje. Ya me Vale. he ido a la oficina, no hacía falta traje. Ah, muy bien. Alvarito, Tienes te una vemos. reputación que mantener. Sí, ¿eh? porque mira, hoy También te tengo una mala reputación que mantener, así que de vez en cuando hay que cambiar. hoy te ha ganado. Hoy sí. Ahora lo vemos en 2 semanas. 2 semanas. Porque Álvaro me gana un martes siempre. sí, un martes no. Martes sí, un martes no. Él sí que viene de la oficina. Miguel. Totalmente. Juanan, mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro querido Héctor también, que, bueno, ya que hablaba Álvaro, el documental que nos recomendó a todos, El siglo del yo, lo pueden encontrar en YouTube, así que está bien. Es será luego el libro interesantísimo. también, que- Y el libro propaganda también. que se basa. Sí, hay ciertas cosas que, bueno, a lo mejor te gusta más el documental, te gusta menos. Ah, un momento, joder, no sé qué pasa últimamente, que me olvidé de los socios, perdón. Dar las gracias, si es que ayer me pasó lo mismo. ¿Ves? macho. Por eso no me hago Llevas Llevas dos por eso no me hago amonestaciones. socio. No, es ya que, a la claro. tercera. ¿Ves cómo me estoy volviendo loco haciendo este programa diario? Es que tienes razón. Yo te avisé. Eso te pasa por escuchar a Begoña Gómez. Sí, Jano. además, hoy tenemos solo 2. La gente ya no nos quiere. Sergio, de Madrid, y Juan Manuel, también de la capital del reino. Así que nada, mil gracias por sumarse a ese club de socios, y a los demás pues les invitamos a que sigan el ejemplo de estos 2 grandes hombres. Nosotros regresaremos mañana, Dios mediante, aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.